Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde seas. Aquí estamos reunidos desde la Red Cultural para Fraternidad Universal, RGFU, y pues somos una red internacional de ONG, para los que no nos conocen, sin ánimo de lucro, y nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de una sola persona, Serge Laferrière, que era un francés, estoy orgulloso de decirlo, y que buscamos promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas, eh, como yoga, meditación, cosmobiología, vegetarianismo, ecología, que nos toca ahora, ciencias sagradas, artes marciales y mentes científicas, etcétera, etcétera. Tal vez quieres recibir o enseñar lo que sabes o colaborar con nosotros, pues bienvenido desde el corazón, con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor, y vamos a hacer un poco más hoy, gracias a Miguel Aguado Arnaez de España, que es un divulgador ambiental en televisión, radio y otros medios, La Sexta, Telemadrid, Telecinco, que es consultor en comunicación, sostenibilidad, energía y salud. Es también docente y conferenciante en comunicación. Entonces, yo me acuerdo de un amigo que me decía que su abuela, ella para regar su jardín siempre tenía los cubos preparados por la agua de lluvia. En su casa no tenía agua corriente, y entonces nos decíamos que su abuela era muy ecologista. Entonces cuando vi este título, tu abuela era ecologista y tú, entonces me sentí aludido. Entonces, bienvenido Miguel Aguado. Gracias por estar con la RGFU, con nosotros, y pues adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y es verdad que he intentado que el título ya nos indicara de qué vamos a hablar. Pues buenos días a los que nos están viendo desde un sitio, buenas tardes desde otro. Esto es una de las cosas fantásticas que tiene, poder conectarnos todos y de una forma tan sencilla. Yo comentaba que quería presentarme, no más allá del hecho de, bueno, pues me ha presentado y te lo agradezco mucho, sino porque la propia evolución de lo que uno hace tiene que ver precisamente con esto. Hay dos aspectos. Bueno, pues tengo la fortuna de trabajar con empresas y con entidades en lo que creo y en lo que quiero, que hay un conocimiento técnico, pero también una cuestión de vocación, de activismo, podría decirse. Creo que las cosas, cuando uno le pone pasión, pues evidentemente son mejor, ¿no? Más allá de que todos necesitemos comer en el día a día. Y luego tuve la suerte hace mucho tiempo de que me llamasen para, pues la primera vez, para hablar de medio ambiente en una televisión. Debo decir que era una televisión, y esta evolución nos va marcando un poquito. Hace muchos años era una televisión, pues podríamos decir, dentro de un espectro ideológico o así, bueno, pequeña en España y muy conservadora, muy conservadora. Y bueno, pues tenían 4 que estaban en contra de todo lo que tenía que ver con el medio ambiente, y necesitaban a alguien que lo defendiera un poquillo, ¿no? Yo siempre digo, los españoles me entenderán mejor, un pringado, ¿no? Alguien que, para que todos me dieran caña y yo me defendiera. Y la verdad que me encantó, me lo pasé muy bien. Debo decir, pues modestia aparte, que creo que me defendí bien y que argumenté bien, ¿no? Hasta donde llegué, 1 frente a 4, pues no aspira a ganar, al menos a quedar como mínimo en tablas, ¿no? Posteriormente, que eso es lo significativo, empezaron a llamarme de otros sitios. Bueno, pues quizás por esa defensa, y bueno, porque la televisión también tiene una parte muchas veces inicialmente de espectáculo, ¿no? Ver, por desgracia, ¿no? Eso no es que esté de acuerdo, ¿no? Pero ver cómo se discute, y hay mucha gente que le gusta más ver las formas en las que se discute que el contenido de lo que se dice, pues me empezaron a llamar de otros medios y tal. Posteriormente me volvieron a llamar de ese medio, y ya, que esto es lo que me parece significativo, habían pasado 4 años, ya no me llamaron porque negaran todo, sino negaban la clave, la diferencia, el modelo distinto era si el ser humano estaba afectando al planeta con todo lo que hacía en general, contaminando, consumiendo más, etcétera, etcétera,
o si no tenía nada que ver, era una exageración para entendernos, ¿no? 4 años después, el debate era, sí, es evidente que hay una contaminación, hay una afección al planeta, pero bueno, no será tanto. Digamos que, aunque parezca una barbaridad, pero bueno, en 4 años ya habían cedido en todo ello. Y a raíz de eso, pues vi que me parecía una forma también de hacer ese tipo de actividad de promoción, como hacéis también desde vuestra entidad y como hace mucha gente en el día a día, donde a uno le pilla, digamos, en lo que tiene más cercano, ¿no? Y empecé, pues, aparte insisto, de mi trabajo, pues a intervenir en bastantes, bueno, empezaron a llamar de medios de comunicación y a dar charlas y conferencias en distintas entidades, empresas también, pero entidades de todo tipo. Y vi, y por eso voy acercándome, que donde había mayor demanda o mayor interés en un principio era en lo que yo he venido a llamar posteriormente ecología de andar por casa, que viene a ser lo que podemos hacer todos nosotros en el día a día. Y es verdad que lo que hagamos en el día a día afecta positiva o negativamente en nuestro propio entorno. Yo creo que sabéis mucho, lógicamente, de todo ello. O sea que más allá de querer salvar el planeta, pues tenemos nuestro entorno más cercano donde actuamos. En muchos casos, algunos actuamos o actúan, y no está mal, en su entorno tan cercano como en el de uno mismo, ¿no? El intentar cambiar, cambiarse, mejorar, crecer, lo digo desde el punto de vista también, pues incluso sí, social, espiritual, etcétera, pero vemos que el entorno se va abriendo un poquito. Bueno, pues esa línea, que yo llamo eso, ecología de andar por casa, lo que venía a reflejar era que es muy fácil también, en general, cuando vemos que las cosas están mal, en temas de medio ambiente ocurre, pero ocurre en muchos aspectos, pues que enseguida le echemos la culpa o la responsabilidad a otros, y evidentemente la tienen. Pero yo podría terminar ahora mismo esta charla, en general, si dijera la culpa la tienen pues todos los políticos, o los que tengan más peso, pues más, yo que sé, pues el presidente de Estados Unidos, la Unión Europea, el presidente de mi país, el alcalde de mi municipio, etcétera, ¿no? Y terminaríamos. Y es verdad que tienen más responsabilidad, tienen más capacidad de hacer cosas en positivo o que puedan incidir que la que pueda tener yo a título individual. Pero lo que también es cierto es que, siendo eso verdad, yo tengo una capacidad de incidir en mi día a día, en lo cotidiano, en lo que acontece, que es importante. Claro, uno puede pensar, bueno, pero es que, no sé, Miguel, lo que tú ahorres de agua es insignificante con lo que puede ahorrar una buena administración. Digo agua porque en España pues estamos desde hace mucho tiempo, pero ahora más, pues muy sensibles con el tema de la sequía, como es obvio, porque no hay agua y la tendencia es que va a haber menos. En 2050 tendremos un 27% menos del escaso agua que hay ahora, con lo cual la conciencia sobre la sequía la tenemos. Claro, lo que yo pueda ahorrar, por mucho que yo ahorre, pues no va a cambiar muchísimo. Pero muchos de nosotros, sumado a nuestro efecto, sí que produce un cambio. Y produce un cambio de doble forma. Uno, porque evidentemente lo que yo ahorre no se consume, no se gasta, no se tira, no se desperdicia. Y lo que sumemos entre todos, lógicamente, pues es una cantidad mucho más importante, pero además porque crean los cambios de cultura, crea un cambio, una percepción de que juntos podemos hacer muchas cosas, de que habiendo una preocupación por lo común, por lo que tenemos más cercano, podemos tener también ese tipo de cambios, de mejoras, y que además generalmente cuando son cambios culturales refiriéndome a cambios asumidos por todos nosotros, que vamos haciendo y que vamos modificando en nuestro entorno, pues son cambios que rara vez tienen vuelta atrás. Por poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, en España, pues el modelo de reciclaje más antiguo, en toda Europa fue igual, pero en España el primer sistema de recogida de residuos para evitar que fueran todos al vertedero y pudieran volver a tener una segunda vida fue el del vidrio. Y lo tenemos muy metido. Ya supera los 40 años el primer contenedor que se ubicó en la ciudad de Madrid y a partir de ahí en toda España. Pues es verdad que si ahora mismo yo estuviera en cualquiera de vuestras casas y tirase una botella de vidrio o un tarro de cristal, de vidrio, perdón, a la basura, digamos, convencional, pues nos dolería, ¿no? Nos afecta. Es como que ya lo tenemos, eso no puede ser. Como tenemos también en la mayoría de nuestras culturas que dejar un grifo abierto de agua, pues nos duele, digamos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que también provoca no solamente las decisiones gubernamentales, las decisiones de las empresas, de otro tipo, sino los hábitos cotidianos. Por eso es importante que lo que yo haga en el día a día suma y cambia y crea hábitos de vida y que tiene mucha más incidencia de lo que pensamos. Voy a utilizar, si os parece, a ver si lo puedo hacer, que yo soy
poco habilidoso con esto, pero creo que sí. Voy a intentar poner, compartir, vamos. A ver, perdonad. Pues no sé si voy a poder porque he desaparecido de Zoom. No, sí que estás Sí, no, yo estoy, pero, en dos. pero comentaba en un principio que tenía 2 equipos y entonces quería utilizar uno, a ver si puedo, pero no creo, ahora mismo no se está compartiendo, ¿verdad? No. No. Vale, pues voy, a ver, disculpadme mientras os voy contando eso que vamos, a ver si a pesar de ser un hombre puedo hacer 2 cosas a la vez, que eso cuesta. Os decía que ese fue el paso. Es que quería presentar, bueno, he intervenido en distintos medios y sobre todo en distintos medios de comunicación en España, en alguna radio también en Latinoamérica, que me han llamado, pues por ejemplo, hubo mayor atención lógicamente cuando fue aquí la cumbre climática en España y porque siempre cuando hay algún tema que puede tener un poco más de interés a nivel general, etcétera, pues ahora sí que voy a poder compartir. Perdonad, ahora ya sí. O creo que va a aparecer compartido, ¿verdad? Sí. Bueno, Perfecto. hasta he sido capaz. Bueno, ahora no, ahora estoy compartiendo ahí todo. Pero, ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Pues os decía que, bueno, pues generalmente en medios de comunicación aquí en España. Y veremos además que tiene algo positivo. Bueno, pues intervienen en distintos medios, incluso aquellos que tienen alguna orientación política, pues de todos los lados, y lo cual también para mí es un indicador muy bueno. Hay una demanda, porque las televisiones, sobre todo cuando son privadas, hay una demanda de temas que atraigan a la población, que interesen, y esto, pues, si es así, funciona, si no, pues lo eliminan y tratan otros temas, ¿no? Y lo que hice fue pedir unos datos que me parecían importantes. Y ahora sabéis que en las televisiones, luego entraremos en las abuelas, pero yo quería un poco ubicarnos todo. En la televisión, un dato muy importante son las audiencias, que es lo que les indica pues, qué temas entran, cuáles son los que tienen mayor interés, etcétera, ¿no? Y les pedí, porque ellos lo ven para eso, sobre todo en franjas muy complicadas, en las que hay mucha competencia, casi están más viendo la audiencia de la competencia que la suya. Y entonces eso es lo que les interesa. Pero yo quería saber a qué gente le interesaba este tipo de temas. Y entonces vimos que en general las audiencias pues, van fluctuando, depende del interés, de cómo se cuente, del momento, del público al que llega, y van variando. Hay más o menos un tema común, y es que cuando se tratan temas que tienen que ver con política en general, pues desciende el interés de la población. Excepto, y esto a mí no me gusta como sociedad, excepto si es como muy de confrontación, cuando hay mucha pelea, cuando es un diálogo, cuando es una presentación de algo con carácter político, pues huimos. Seguramente que todos tenemos una explicación para ello, pero me gustaría más que el diálogo sobre temas en los que pudiéramos tener puntos de vista distintos atrajeran, más allá de que nos pegáramos sin entrar en profundidad en los temas. Pero bueno, esto es la realidad. Los datos son de España, de donde yo intervengo, pero creo que muchos de ellos son extrapolables para otros casos. Y lo pedí en la sexta, pero luego lo he hecho en todos. Aquí aparece el logo de la sexta. Y en la sexta es en el único en el que los temas de política suelen tener una mejor percepción porque juegan con esa parte un poco de la confrontación, del debate un poco más cañero, tiene como una forma propia de tratarlo, pero en general suele bajar y bastante. ¿Cuándo sube? Cuando hablamos de medio ambiente, de repente aumenta la audiencia y aumenta en hombres y mujeres, 60% mujeres, 40% hombres, un poquitín más de 60 las mujeres y desde los 40 a los 70 años. Aquí vamos acercándonos a ese perfil de personas más mayores. También es verdad que la televisión convencional y el ver la televisión en el momento cuando se está emitiendo, pues la población joven la ha abandonado prácticamente y la audiencia en general va desde los 40-45 hacia arriba. Pero es interesante, cuando hay temas de medio ambiente, sube la audiencia. Y sube, y algo que para los medios de comunicación es fantástico, permanece, queda estable. Veis que hay una línea horizontal perfecta arriba.
Esto significa un punto y medio en audiencias, que esto vale mucho. Vale para el medio de comunicación, por eso tratan estos temas, pero también al mismo tiempo vale para que sepamos que hay un interés claro. ¿En qué ha ido cambiando? Lo veremos poco a poco en este momento. Pues porque hace años la sensación que teníamos es que los temas que tenían que ver con el perjuicio al planeta, con nuestro entorno, con el medio ambiente, nos pillaban un poco alejados. Oíamos hablar de la foca, del oso polar, del derretimiento de los casquetes polares, y aunque esto es grave y es importante, que una especie desaparezca por la acción del ser humano, pues no tiene ningún sentido, o las alteraciones que pueda haber, pero nos pillaban lejano. Y de repente empezamos a ver que los temas medioambientales nos repercuten en nuestro entorno. Cuando hablamos de sequía, estamos hablando de sequía en donde yo veraneo, en el pueblo de mis padres, donde yo estoy, en la agricultura. Ahora en España, por ejemplo, pues aquí está subiendo muchísimo el precio de los alimentos, lógicamente, entre otros factores, porque no hay agua, porque hay poco agua y porque eso está reduciendo las cosechas de los productos más convencionales. Lo estamos viendo en nuestro entorno, en nuestra cercanía. Y eso ya es un factor que influye y bastante. Antes nos parecía que era algo, bueno, preocupante o interesante, curioso, pero nos pillaba más lejano, y ahora lo vemos en nuestro día a día. Ahora uno va en un entorno o cuando vivimos en grandes ciudades, pues vemos cómo la contaminación nos afecta y nos afecta muchísimo, porque tengamos una referencia en el entorno de la ciudad de Madrid y de la corona metropolitana, los grandes municipios que están en el entorno de Madrid, fallece cada año en torno a 5.800 personas solo por efectos de la contaminación atmosférica. Son personas que no deberían de morir, digamos, nadie, pero vamos, que no deberían de morir, pero que la contaminación lo que hace es agravar problemas que ya tienen, bien porque son mayores, bien porque son más vulnerables desde el punto de vista de la salud, pero les va afectando. Entonces eso es cuando lo vemos cerca y nos afecta a nosotros, respiramos peor, tenemos más inconvenientes y así en una gran cantidad de las principales grandes ciudades de todo el planeta. Lo vemos cercano, ya no son, y no es por banalizarlo, ya no es el oso polar, sino que ya es pues mi vecino de al lado o un familiar o yo mismo. Tenemos un montón más de problemas que tienen que ver con alergias, con problemas de este tipo y que se asocian en muchísimos casos con la contaminación, tanto del aire como del agua, como de lo que estamos comiendo. Lo vemos directamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que aquí habría un salto y es verdad que vemos que los temas, o sea, objetivamente, los temas interesan. La última encuesta que se hace el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, que hace, más allá de que ahora como estamos en periodo electoral, pues interesa mucho el cotilleo, ¿no? De ver a quién votaría cada uno, por dónde van las tendencias, pero hay otro tipo de datos detrás que son muy interesantes, que son aquellos datos que dicen qué es lo que más le preocupa a usted. Nos interesan los temas, pero nos preocupan. Y en España ahora mismo todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con cambio climático, con contaminación, etcétera, está ahora mismo entre quinto y sexto lugar, por encima del desempleo, lo cual es importante. No, sin entrar a juzgarlo, pero nos da un indicador. Es un tema que ya percibimos y que preocupa de forma amplia. Centra la atención, como decía, pero aquí está el gran cambio o el gran reto. ¿Pero realmente nos ocupa? Porque nosotros podemos estar muy concienciados con algo, pero luego podemos no hacer nada, o podemos criticar, o podemos, bueno, pues dar dinero a una ONG y con eso nos quedamos más tranquilos, ¿no? Yo ya colaboro con Greenpeace y, bueno, pues que ellos lo hagan. Digo Greenpeace o la entidad que queramos, WWF, nuestra entidad local o lo que sea, ¿no? Esto ya, yo ya he trabajado, ¿no? Pero realmente nos ocupan. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos una capacidad de cambio importante y que estamos provocando cambios. También hay una receptividad. Hoy por hoy, incluso las administraciones, las entidades políticas, la sociedad, las empresas, el mercado, todo en conjunto es consciente, unos por devoción, o sea, porque también cualquier persona que participa en política, está en una empresa o en cualquier otra entidad, pues somos nosotros, forman parte de la sociedad como formamos nosotros, ¿no? Pero otros incluso por obligación, porque les viene, porque hay una demanda en el mercado, porque la intención de voto también está condicionada cada vez más por este tipo de planteamientos, porque los medios de comunicación, que tienen cosas malas, pero también tienen cosas muy buenas, generalizan esta percepción y nos dan esta información. Por lo que sea, tenemos una capacidad de cambio. Somos más receptivos y condicionamos el mercado. Estos son
grandes argumentos que tenemos hoy en día sobre la mesa. Y alguno puede pensar, bueno, pero esto, a lo mejor Miguel eres muy optimista, pero luego no eres tan así, ¿no? No siempre lo conseguimos. Y yo suelo poner un ejemplo que no somos conscientes de nuestra capacidad. En España, siempre que hemos tenido un puntito hace años de complejo con el resto de Europa, de hecho decíamos, en Europa se hace no sé qué, como si nosotros no formáramos parte de Europa, y siempre poníamos el ejemplo de los alemanes, que eran como el colmo de todo. Ahora estamos viendo como que incluso en algunas cosas no lo eran tan el colmo de todo lo bueno, pero de cualquier forma nosotros pensábamos que eran ellos los que, por ejemplo, pues consumían productos pues más sanos, más cuando se dice productos ecológicos, por ejemplo, de alimentación, estamos hablando de que no tengan contaminantes, o sea, que tampoco es que sea una cosa tremenda, pero como más sanos, estaban más preocupados y que había mayor posibilidad de comprar este tipo de productos o de ropa más sostenible o de cualquier tipo de elementos entre la población alemana, que aquí en España pues prácticamente como que nos daba igual, ¿no? Esa era la percepción. Sin embargo, hace 5 o 6 años hubo un cambio importante, muy importante, y hablo de 5 o 6 años solamente, y fue con el aceite de palma. El aceite de palma, que la inmensa mayoría de nosotros, yo al menos, pues para mí está el aceite de oliva, que es el bueno, y luego hay otro tipo de aceites y tal, pero con el aceite de palma pues no tenía mayor o menor conocimiento. Honestamente, por desconocimiento, pero no lo tenía como tal. Y empezamos a ver en los medios de comunicación dos cosas, principalmente que el aceite de palma tenía una afección a los bosques, veíamos las imágenes de Borneo, en la que veíamos incluso como que desaparecían los bosques enteros, veíamos al orangután, con el que tenemos lógicamente una proximidad obvia con él, veíamos esas imágenes tremendas y nos dábamos cuenta que para producir ese aceite de palma se deforestaba, afectábamos al propio planeta, a esos entornos naturales y a especies en las que además nos sentíamos más cercanos, ¿no? Bueno, esto también tiene mucho que ver, la empatía, la relación directa. Bueno, pues lo veíamos así directamente. Y luego empezamos a ver también que no era tan bueno, que no era de una calidad, ¿no? Empezamos a ver que se utilizaba más porque era más barato, pero que estaba en esa comida que a veces ya denominamos comida basura, ¿no? Por bollos industriales, comida industrial, etcétera, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta de eso. Yo creo que la inmensa mayoría, ¿no? Habrá gente más, lógicamente, con mayor conocimiento, pero yo me pongo como primer ejemplo. No era tan consciente de todo ello. ¿Y qué hicimos? Empezamos a no consumirlo. Y ahora mismo es muy habitual, primero, que cuando vamos a una gran superficie, estemos mirando a ver si tiene aceite de palma y desechamos un producto si tiene aceite de palma. Hay una marca incluso de crema de cacao nocilla, que es como la Nutella, pues digamos que son como las dos grandes, ¿no? En España siempre ha sido más popular la nocilla, crema de cacao, y que se han dado cuenta de esto, les ha afectado tanto, y desconozco si es por preocupación por evitar la deforestación o porque les estaba bajando su producto en el mercado. Me gustaría quedarme con lo primero, pero bueno, sea por lo que fuere, lo eliminaron. Y de hecho ahora mismo si vamos al mercado vemos que pone más grande prácticamente sin aceite de palma que la propia marca, la marca de nocilla. Bueno, esto es un salto cualitativo. Quiere decir que podemos condicionar cuando tenemos una información, cuando tenemos una empatía hacia un tema, cuando tenemos una mayor sensibilidad y lo vemos como propio y nos afecta al planeta, pero también a nuestra salud, es cuando podemos producir cambios. Otro de los indicadores que nos daba precisamente esos datos de los medios de comunicación era que hay 3 temas que actuaban más o menos por el estilo. Decía que cuando hablábamos de medio ambiente la curva subía, cuando hablamos de alimentación la curva sube y cuando hablamos de salud la curva sube. Con lo cual el caso del aceite de palma era ejemplar. Es una cuestión de alimentación, nos afecta a nuestra salud y además afectaba al medio ambiente de una forma en la que teníamos una buena sensibilidad. ¿Es lo más importante del planeta? Pues honestamente no al 100%, porque incluso con lo que hemos hecho con ello ha sido, evidentemente, esa deforestación a lo bestia, si se me permite el término, es tremendamente perjudicial. Pero también hay plantaciones de aceite de palma que de una forma correcta, sin deforestar, etcétera, se han estado y se desarrollan en otros países en los que les hemos hundido ese comercio por esa preocupación en general. Digamos, los que lo han hecho mal han perjudicado al total. Pero lo que es cierto es que coincide, digamos que veíamos una percepción y hemos condicionado. Y eso como aprendizaje es bueno. O sea, que si queremos y si nos pilla cercano, si nos pilla saliendo de ese entorno del yo, ese entorno un poquitín más en nuestro entorno, podemos producir cambios. Por eso ese término de ecología
de andar por casa o de la vida cotidiana, de lo cotidiano, de lo que hacemos en el día a día, pues tiene esas posibilidades de cambio. Luego hice algunos datos, saqué algunos datos, no sé si se ven estos bien. Claro, en todo esto va analizando, o sea, un poco para que nos entendamos. Va analizando no, pero quiero decir que siendo sencillo. Si viéramos cómo somos en la sociedad, los datos son de España, pero es la tendencia, pues he hecho como 3 clasificaciones. Una, el superecologista, que es esa persona que todo lo ve desde una perspectiva medioambiental, en todo lo que hace, en lo que compra, en lo que consume, en lo que opina, en lo que vota, en su trabajo. Yo siempre la pongo de ejemplo, tengo una amiga que ella se desplaza exclusivamente en tren y es francesa, para ver a su familia también lo hace, perdiendo días de ver a su familia porque no utiliza un avión por las emisiones y por la contaminación y el consumo de energía que tiene, ¿no? Bueno, pues ese sería un perfil, pero es un perfil muy pequeño, es el 0,5% de la población, centrado en ello. Una persona ecologista que también lo hace, pero, por ejemplo, como criterio, pues que compra o vota en función priorizando criterios medioambientales, pero que no todo lo hace de forma correcta, eficiente. Es como aquel que practica una religión, pues uno, pongamos, no es mismo ser cristiano que ser un santo, ¿no? Es decir, que uno puede ser un cristiano pero peca, ¿no? Comete errores, por decirlo. Bueno, pues un ecologista que tiende a serlo, pero que comete errores. Persona comprometida, el resto que somos. Podemos elegir, bueno, pues decía 0,5% de superecologistas, 2,5% de ecologistas activos, con errores, y el resto, pues parecería como que somos personas que no nos implicamos en nada de ello. Si lo trasladamos en la composición un poco de la sociedad, quiere decir que de cada 200 personas, uno es un superecologista, 5 son ese perfil de ecologistas, y los 194 decía, ¿qué somos? Una perdición, no nos preocupa nada. Bueno, pues casi todos los estudios lo que nos dicen es que prácticamente el 20% somos el 80% somos personas con un nivel de concienciación y de sensibilización importante, actuamos, pues bueno, pues reciclamos, intentamos no contaminar, consumir el agua de forma correcta. Es decir, tenemos una conducta medioambiental cometiendo bastantes errores y hay un 20% que no lo hace. Un 20%, pero es que esto nos lo da en todo, o sea, es una cifra que nos aparece en prácticamente casi todos los estudios a la hora de consumir, a la hora, incluso los últimos estudios de la banca, a la hora de suscribir fondos de inversión, o sea, algo que puede estar muy alejado de algunas personas, pues también hay un 20% que cuando le plantean, este es un fondo de inversión que tiene criterios medioambientales o justos, pues a mí eso me da absolutamente igual. Está variando porque resulta que los que tienen criterios medioambientales, los que apuestan, estamos yendo a un extremo, es decir, fondos donde uno pone su dinero y se apoyan a empresas para que hagan cosas. Bueno, pues las empresas que tienen mejor criterio medioambiental son más estables, son más eficientes porque consumen la energía que necesitan y no más, y al final acaban siendo más rentables incluso en el mercado. Pero hay un 20% que dice, a mí es que me da igual, eso me da absolutamente igual. Que eso viene a ser, de cada 10 personas, pues 8 reciclamos, por poner ese ejemplo, y 2 no reciclan absolutamente nada. Yo digo irónicamente que esos 2 que no reciclan nada es el perfil que podemos llamar de cuñados. El cuñado podría ser esa persona que le pone pegas a todo, ¿no? Y que además sabe más que cualquiera, ¿no? Que no recicla porque él ya sabe que todo se junta, no como nosotros o como el resto que pensamos que no, pero él como ya sabe, pero también es el que aparca en la plaza de discapacitados, es el que tiene ese perfil, ¿no? Un poquito en todo ello. Y generalmente, aquí siempre pensamos, si ahora hiciéramos una parada y dijéramos, entonces, ¿con quién tenemos que actuar para que cambie esta forma de ser? Pues todo el mundo, con buena intención, nos dice, niños y niñas, son lo mejor, es el futuro. Estas frases nos suenan, ¿verdad? Es el futuro, son ellos los que pueden cambiar la sociedad. Y es verdad, evidentemente, ¿no? Pero también tendríamos bastante cara dura por nuestra parte, porque lo que haríamos es quitarnos nosotros del medio y dejar toda la responsabilidad en que lo arreglen esas futuras generaciones. O sea, yo cojo y me cargo el planeta, contamino, reparto de forma, utilizo los recursos, me da igual el futuro y tal, y ya vendrán ellos que les hemos formado para que lo arreglen. Y la realidad es que todos tenemos una responsabilidad desde que nacemos, en la medida que podemos tomar decisiones propias, pues un poquitín más adelante, hasta que morimos, mientras que podamos tomar decisiones en todo ello. Más datos y luego ya entramos
¿Qué nos dicen, por ejemplo, los estudios en el uso de contenedores de reciclaje? La ventaja que tiene es que está muy estudiado el perfil de quienes los utilizan y nos dan una buena percepción. El contenedor de arriba es el que utilizamos en España para la recogida de vidrio, botellas y botes principalmente. Decía que es el que primero se instaló. Antes había un único sistema que era recoger la basura para ir a un vertedero y ahora mismo se implantó hace 40 o 45 años el de vidrio. Bueno, pues en el de vidrio quienes lo hacen perfectamente no son los jóvenes, que están muy concienciados, no son ni siquiera las personas de 40 o 45 años, sino que son los jubilados, las personas mayores. Y lo son porque ha formado parte de toda su vida. Yo recuerdo siempre un señor, en una charla que di, pues un poco relacionada con estos temas, que me preguntó, ¿no? Me dice, era en Valencia, creo recordar. Dice, yo quiero saber si lo hago bien. Yo cuando cojo la botella de vidrio, la lavo por dentro, por fuera, le quito la etiqueta y le quito la chapa, por supuesto, la rosca, lo que tenga arriba, y lo deposito en el contenedor. ¿Lo hago bien? Y le dije, estoy por darte un beso, porque realmente lo hacía demasiado bien. El vidrio, desde la historia de la humanidad, o sea, recordemos que en Egipto, en Roma, en un montón de culturas y de civilizaciones, en China, etcétera, anteriores, teníamos ya recipientes de vidrio. Y el vidrio lo que se hace es triturar y en un horno a 800 grados de temperatura, donde desaparece la etiqueta, el líquido y todo, pues se vuelve a crear otra vez vidrio con las mismas características y vuelve a poder hacerse otro tipo de envase con las mismas características. El vidrio si yo tuviera que elegir un envase, el de vidrio es fantástico. Solamente que es más frágil, se puede romper, pero es fantástico. Pero los que mejor lo llevan son los jubilados, es decir, por encima de todo. Siguiente contenedor, el que tenemos ahí abajo, el amarillo, que es el de envases. Le llamamos mucho aquí en España de plásticos, pero es el de envases. Pues el de latas de bebidas, el de las botellas de plástico pues de refrescos, el de los envases de detergentes, de limpiadores, todo este tipo de cosas. El cartón de Tetra Brick, que aquí llamamos cartón, pero es el envase de leche, de zumos, etcétera. Ese es más reciente y tiene más dificultades porque hay cosas que no sabemos que van ahí, otras que creemos que van allí pero no van, etcétera. Y aquí son las mujeres de más de 45 años. Esto es un factor también que yo creo que es una vez más importante, es decir, nos vamos acercando a la abuela, son las personas mayores y son más las mujeres que los hombres, un poco más las mujeres que los hombres, por dos cuestiones, o esa es mi valoración. Una, porque estamos hablando del entorno urbano, o sea, no todos los residuos que se producen en el entorno urbano ni en el hogar, se produce en la industria muchísimo, en la agricultura muchísimo, pero en el entorno urbano, quien todavía sigue estando con mayor presencia en la limpieza o en la cocina, en las casas, son mujeres, con lo cual son quienes conviven más con ello, aunque haya tendencias, afortunadamente, que vamos cambiando, pero todavía es mayoritario el papel de la mujer en el hogar y además, en este caso, porque ese vínculo con lo que nos afecta al entorno, digamos, frente al individualismo, un poco esa visión más del hogar, de nuevo, el hogar común, pues es más común en la percepción que tienen las mujeres o en esa preocupación que la que podemos tener los hombres, que salimos siempre en todas las encuestas, siempre salimos mal o salimos peor que las mujeres. Pero esa preocupación por lo colectivo, por la casa, por el hogar común, es mayor en las mujeres. Y en los jubilados, decía desde un principio, porque la sociedad ha cambiado y han cambiado las personas, como os estaba diciendo, nos damos cuenta de que tenemos capacidad de cambio en el mercado, tenemos capacidad de concienciar o de cambiar conductas por las administraciones, etcétera. O sea, esta es la primera campaña electoral, son campañas electorales que tenemos ahora mismo a finales del mes de mayo, son campañas electorales para las ciudades y para las regiones, las comunidades autónomas. Y los temas medioambientales por primera vez están teniendo un peso que no han tenido tanto con anterioridad. Lo están teniendo en cuanto al tema del agua, en algunas ciudades por la demanda de que se hagan mayores plantaciones de árboles o por la demanda de que no se eliminen árboles dentro de ellas, por poner ejemplos, sobre la limpieza o recogida y reciclaje, muchos aspectos que tienen que ver con lo medioambiental y que han entrado porque nos hemos dado cuenta que podemos condicionar a todo ello. Eso es muy importante. Las empresas y las instituciones han cambiado también, decía que unas por vocación, otras por devoción, vaya usted a saber, pero lo que es cierto es que han ido cambiando también. Yo, como trabajo con empresas,
tengo desde empresas que suelo trabajar mucho con la alta dirección, ¿no?, de la empresa, y hay muchas, la inmensa mayoría, que han incorporado este tipo de criterios, pues entre otras cosas porque también están convencidos, porque son conscientes de que hay una necesidad en todo ello. Y además, afortunadamente, acompaña que hay una mejor demanda en el mercado, que consumir energía pues, más barata o más eficiente, más limpia, es mejor para una empresa, aparte económicamente, ser más eficientes en los consumos. Aspectos que antes no habíamos caído en ello, como que los trabajadores en una gran empresa, pues lo que se le llama ahora mismo la retención del talento, pues se quedan más a gusto en una empresa que además tiene este tipo de criterios. Y luego hay otros que tienen cualquier visión, la que sea. Un cliente que es una gran compañía en la que el señor, luego no se puede ser más rico, que hablaba con él, ya es un señor muy mayor, pues me decía no hace mucho que se había dado cuenta que lo que él hacía podía afectar al futuro, a las futuras generaciones. Yo pensé por dentro, pues ya te vale, ¿eh? Ya llevas tiempo haciendo cosas. Bueno, pues había ido, por lo que sea, se daba cuenta que podía cambiar. Los gobiernos y las instituciones en ese sentido, y los medios de comunicación también, por lo que os decía, porque hay una demanda en todo ello. Funciona, está funcionando bien. Con lo cual, bueno, sea por lo que sea, unas veces por propio interés, otras por obligación de mercado, por lo que fuese, ha ido cambiando. Voy a saltar alguna cosilla y quiere decir que cambiamos desde esa visión de lo micro, de lo pequeño, de lo local, del mercado, de nosotros mismos. Pues yo, en mi caso, y perdona que me utilice, pero creo que nos puede servir, pues yo hago meditación, en este caso intento trabajar mi aspecto, mi perfil más espiritual como tal, pero uno va dándose cuenta que eso siendo importantísimo, como no va a serlo, pero no hay un equilibrio si no hay un trabajo por lo colectivo y por ese entorno nuestro. Digamos que si yo no tengo una casa común bien, en buenas condiciones, pues la cosa va a regular. Y hemos cambiado esa percepción. Lo hacemos desde unos aspectos que pueden estar muy ligados con lo que hacéis desde la propia entidad o con lo que hacemos en el día a día, muchos de nosotros, con una visión ampliando, elevando el zoom y dándonos cuenta que lo que yo haga tiene una afección. Voy a saltarme algunas otras cosillas porque luego hay un montón de términos que, digamos, un poco nos vuelven majaretas, ¿no? Aquí todo le ponemos términos modernos. Voy a salirme ya de esta presentación, luego a lo mejor vuelvo a entrar. ¿Y qué ocurre? Que le ponemos términos, creo que a ver, ahora dejo de compartir. Sí, pues os decía, dentro de esa percepción que podemos tener, pues vamos cambiando, modificándolo, ¿no? Y nos vamos encontrando con ese cambio de nuestro entorno más cercano. Y ahora, como vemos que hay esa demanda en la sociedad, en el mercado, nos preocupa por cercanía, pues empezamos a poner también, y no digo que sean injustos ni nada, términos modernos. Economía circular, que viene a ser a utilizar las cosas pensando cuándo empiezan y cuándo terminan para volver a utilizarlo y recuperarlo. Estamos hablando de, nos preocupa el CO2, nos preocupa los contaminantes, el NOx en las ciudades, un montón de cosas. Pero nos lo acabamos de inventar nosotros, esto es nuevo, esto es algo que nosotros nos hemos dado cuenta ahora y nadie más. Y aquí es donde entra en juego las personas mayores y toda nuestra historia pasada. Y comentabas muy bien al principio del todo con el tema de la abuela, y no es casual que sea la abuela y no sea el abuelo, ¿no? O no tanto que sea la abuela y que no sea el abuelo. Generalmente también si nos preguntáramos ¿quiénes son las personas más concienciadas? Pues diríamos los jóvenes, y es verdad, tienen mayor información, muestran más preocupación por estos temas, pero no son los que trabajan más. Si vemos el ejemplo ese de quién lleva los residuos a los contenedores, pues son precisamente las personas mayores, no son los jóvenes. Los jóvenes, digamos, insisten para que tengamos esa separación en casa, pero luego no son los que lo hacen. Porque hay hábitos que no están relacionados con ese inicio de la juventud, sobre todo con la adolescencia, que tenemos la cabeza en otras cosas. Todos lo hemos tenido y luego se recupera, pero no cambia. Yo di una charla también hace mucho tiempo que me marcó y es la que me dio el título de esto hoy, ¿no? Era también eso de los pequeños hábitos que podemos hacer todos en el día a día. Esos hábitos que tenían mucho que ver pues, con reutilizar las cosas, con reducir los consumos, apagar las luces, cosas muy elementales. Y cuando terminé, una señora muy mayor al final del todo, me quedé siempre con la lástima de no haberle preguntado el nombre,
porque me gustaría personalizarla. Yo le llamo María, pero no sé cómo se llamaba la mujer, ¿no? Pero me gusta ponerle cara. Y una señora muy mayor, vestida de negro, que probablemente pues, no hablaba mucho en público, fue muy amable, ¿no? Hizo una intervención por agradecimiento, por lo que yo había estado contando y tal, y dijo algo que me encantó. Dice, sobre todo lo que quiero agradecer, decía ella, era que yo hasta ahora pensaba que era una persona tacaña, como me dicen mis hijos, y cutre, como me dicen mis nietos, y me acabo de dar cuenta que soy ecologista. Porque estábamos hablando de lo que ella hacía en el día a día, de poner en valor de lo que ahora llamamos economía circular, que ella siempre le había llamado aprovechar las cosas. Ahora hablamos de evitar el desperdicio alimentario. Un tercio de la comida que se produce en el planeta no se come, se estropea. Esto es demencial para el planeta, pero lo es demencial mirando a los ojos a otras personas. No tiene sentido que haya gente que tenga problemas alimentarios, que muera, y que al mismo tiempo estemos tirando todo eso. Y que además estamos consumiendo un montón de agua, de energía para producirlo. Bueno, pues ella no le llamaba desperdicio alimentario. Ellas le llamaban que la comida no se tira y que se aprovechaba y que teníamos muchas cosas en todo ello. Bueno, pues eso es lo que marca un poco todo esto. Nos hemos creído, además, en eso somos muy dados, nos hemos creído que somos el epicentro de todo y le ponemos términos modernos a las cosas. Pero la sabiduría como tal proviene de la cultura, con anterioridad, nuestra propia cultura. Os pongo un ejemplo. Nosotros ahora mismo hablamos de reciclaje, pero si nos damos cuenta, llevamos reciclando desde la historia de la humanidad. La edad de los metales no se llama así por casualidad. Es la edad en la que empezamos a aprovechar, y estamos hablando entre el 6000 y el año 1000 antes de Cristo. Esto es una edad en la que empezamos a utilizar el cobre, el oro y la plata, principalmente eran los más fáciles de transformar, pero no solamente el que obtenemos de los minerales, sino que nuestra sociedad se da cuenta de que era más cómodo y ahorrábamos energía, no en ese concepto que tenemos ahora, pero energía de esfuerzo, lo ahorrábamos si cogíamos una pieza de metal, de cobre, oro o plata, y la fundíamos y volvíamos a hacerlo, que no teníamos que ir a extraer siempre. De hecho, muchas de las grandes obras de arte que se han hecho en oro y en plata, pues se han cogido, se han vuelto a fundir y se han vuelto a crear otras cosas con ellas, pues con las distintas invasiones, ocupaciones del ser humano. Pero quiere decir que nosotros ya utilizábamos el metal con anterioridad reciclándolo. Nos hemos inventado el término ahora, pero era volver a meter en el ciclo de la vida de ese metal. El resultado de todo esto es que el 80% de los metales que tengáis ahora mismo a vuestro alrededor, que tengamos todos, estoy buscando estas gafas que tengo aquí, que son patillas de metal, el 80% de los metales que tenemos en nuestro entorno ya se han utilizado con anterioridad y se han utilizado en varias ocasiones. Es probable que para hacer estas patillas de metal, que son de aluminio, provenga, pues vaya usted a saber, puede provenir de alguna pieza que se haya utilizado en un tren, en un vehículo, en una lavadora, en una lata de bebidas con anterioridad, en muchísimas cosas. Incluso si nos vamos hacia atrás, muchas cosas, por ejemplo, la fibra de cobre que tenemos ahora mismo para transmitir electricidad, que utilizamos masivamente para electricidad, para los aerogeneradores de electricidad, etcétera, es probable que se haya utilizado con anterioridad y es posible, casi seguro, que un 80% de ese cobre haya sido utilizado desde hace miles de años y le hayamos ido dando nuevas vidas. O sea, que ya no solamente es la abuela, sino nuestra bisabuela, tatarabuela, y no sé cómo se dice hacia atrás, pero muchísimo más hacia atrás, lo hayamos utilizado con anterioridad ese cobre, como el oro y la plata, que lleva, lógicamente, reutilizándose muchísimo. ¿En qué, si lo vamos situando en el día a día, en qué está esa sabiduría de las personas mayores que podemos aprovecharlo? Yo siempre planteo al final que si tenemos dudas sobre temas que tengan que ver con medio ambiente, preguntemos a nuestra abuela, que es la que seguramente nos va a decir lo más sensato. Si repasamos por entornos, por ejemplo, si hablamos del consumo de agua, digo que ahora mismo estamos en un momento, en un periodo de sequía importante, muy importante. Pero donde yo vivo, en España, en la parte media de España, en la meseta, la escasez de agua ha sido siempre una constante, no es algo nuevo, es decir, que siempre hemos tenido una escasez muy importante. De hecho, el aprovechamiento con criterio del agua, lo que luego se vino a llamar en la serojardinería, en la jardinería de estética, digamos, de las ciudades, pero también en la agricultura, el aprovechamiento hasta la última gota, nos lo trajeron a la península ibérica, nos lo trajeron los árabes
cuando vinieron los omeyas, cuando los 8 siglos, que no son ni 5 minutos, de presencia árabe que nos trajeron muchas cosas, la higiene, la alimentación de distinto tipo, la medicina y este tipo de mejoras en la agricultura que nos permitían aprovechar el agua. Ellos ya sabían que el agua era escasa, o sea que no es algo nuevo ahora mismo. Y esto se fue quedando en la cultura de todos. Cuando hace años, pues cuando yo era un crío, pues en mi casa obviamente no se podía dejar ni el grifo abierto ni la ducha abierta, y si había un grifo que estuviera goteando, había que repararlo cuanto antes, porque esas pérdidas de agua en aquel entonces no era tanto una cuestión de conciencia ecológica como que había una cultura de que el agua no se podía desaprovechar, y sobre todo porque costaba dinero. Tiene mucho que ver, los casos cuesta más dinero. Bueno, pues esa cultura, ese aprovechamiento del agua es el que nos viene de las generaciones anteriores. ¿Dónde chocamos, por ejemplo, ahora mismo con los jóvenes? Aquí es uno de los temas. ¿Dónde consumimos más agua? Pues en nuestras casas habitualmente consumimos mucha más agua en un orden, bueno, en lavar el coche, por ejemplo, ahora mismo siempre digo que es un pretexto estupendo para no tener que estar lavándolo cada 2 por 3, ¿no? Pero en lavar el coche, en jardines, en España el 85% del agua lo aprovechamos en la agricultura, también porque seguimos gastando agua como si no hubiera un mañana, como si hay determinado tipo de cultivos que no pueden producirse. Por ejemplo, nosotros tenemos Murcia y Almería, que son grandes cultivos de un montón de alimentos que se exportan al resto de Europa y son medio desiertos. No tiene mucha lógica. Pues el 85% va ahí, otro porcentaje va en la industria, pero en nuestras casas, dentro de la casa, en el lavar de distinto tipo y muy especialmente en la cisterna, el retrete y en la ducha donde más. Y aquí entraría en juego una abuela. Por cada minuto que tenemos encendida la ducha, prácticamente estamos perdiendo o utilizando 8 litros de agua. Es una barbaridad, sobre todo de agua potable. Algún día iremos cambiando ese sistema, pero no tiene mucha lógica. Igual que limpiamos el retrete con agua directamente también que es potable. Es el mismo tipo de agua que utilizamos para beber y no parece que tenga mucho sentido. Bueno, pues una ducha recomendable, la de 4 minutos. Cada vez que nos vamos a duchar, cuando nos vamos a enjabonar, cerramos el grifo, nos duchamos, o sea, nos enjabonamos y nos aclaramos. Entre 4 y 5 minutos sería la ducha suficiente y perfecta. Los jóvenes están mucho más tiempo en la ducha. Entonces, si alguien tiene en su entorno, pues sabe que puede ser duchas de 20 minutos. Entonces, hombre, ya puede estar uno concienciado con el oso polar, pero la realidad es que tu abuela te estaría llamando en la puerta diciendo: oye, que eso cuesta dinero, que eso no puede ser. Además, si la quieres caliente, pues hay que utilizar gas o electricidad para calentarlo, con lo cual hay un consumo de energía y de dinero. Bueno, pues esa diferencia nos hemos creído, sobre todo en las 4 últimas décadas, en España y en Europa, 4 o 5 últimas décadas, nos hemos creído lo que llamamos en España nuevos ricos, y es que si me lo puedo pagar, pues lo hago, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un buen ejemplo en ese consumo de agua. Igual que también yo intento soltar tics, así que pudiéramos ver, ¿no? Igual que también hemos utilizado en muchos casos el retrete o la cisterna del retrete como prácticamente como cubo de la basura. Hay mucha gente que ha tirado colillas, muchas cosas en el retrete, y cada vez que le volvemos a dar para que salga ese agua, estamos tirando muchísima cantidad de agua, más allá de que además contamina y que las depuradoras de agua no tienen capacidad para tratar todo lo que tiramos ahí. El retrete, siempre yo utilizo una regla infantil para decirlo así un poco que no quede tan guarrete, pero en el retrete solamente se pueden tirar 3 cosas, que es el pipí, el popó, son las 3 P's, y el papel, y nada más. No existe la toallita reciclada, ecológica, tal, no existe, por mucho que nos digan. Y si no, os invito a hacer una prueba que he hecho. Eso, por ejemplo, lo he hecho en televisión en varias ocasiones, que es coger una toallita de las que nos cobran mucho más, pues que sean ecológicas o recicladas, y meterla durante un mes en un bote de agua. Y coger una convencional y meterla durante un mes. Y están exactamente igual. Entre otras cosas porque si se disgregara esa toallita, no cumpliría su función. ¿Esas toallitas pueden tener algo de sentido con un bebé? Sí. ¿Con una persona mayor que tiene más dificultad o la piel más complicada? Sí, pero el resto, el común de nosotros, no las necesitamos. Y desde luego, si se utilizan, no se tiran a la cisterna, no se tiran al retrete. Si se utilizan, se tiran a un cubito y tienen que ir a la basura convencional, sin más. Con la comida, pues nos encontramos también con una situación parecida en
en todo ello, digamos, del aprendizaje de nuestras personas más mayores. Y es que nos hemos habituado en esa sensación de que si me lo puedo pagar, pues lo hago. Pues nos hemos encontrado con que primero no pasa nada que sobre comida en muchas casas, no pasa nada. Incluso con los niños decimos, si no les gusta algo, pues te pongo otra cosa, ¿no? Esto es una visión de abuelos, aquí nadie es perfecto, ¿no? Te pongo otra cosa y come solamente aquello que le pueda gustar y nos sobra comida y se nos estropea la comida. ¿Cuándo se nos estropea? Primero en las propias zonas de cultivo, en menor medida porque el agricultor o el ganadero intenta salvar el máximo posible para venderlo. Pero en el transporte se pierde una parte importante de todo ello. Además, ahora mismo estamos consumiendo productos, en muchos casos, que provienen del otro lado del planeta. Y esto es de difícil explicación por todas las emisiones de CO2, consumos de energía, etcétera, que eso conlleva. Luego, en el momento de la venta, hay muchos alimentos que son feos, simplemente, que no son tan bonitos. No entran por los ojos, como decimos a veces, para comprarlo. Y entonces lo que se hace es que se desecha y se tira, porque no van a ser comercialmente atractivos. Y luego nosotros en el hogar podemos hacer cosas, pues eso decía, ponemos más comida de la que necesitamos, la retiramos enseguida del plato o nos caduca. Es muy habitual que a veces el paso del tiempo hace que, por ejemplo, pues compramos yogures. Nos quedaban 2 en la nevera y compramos más yogures. Y como andamos con prisa siempre, cogemos los nuevos yogures, empujamos a los anteriores y se quedan al final los que ya estaban en la nevera. Cuando algún día lleguemos a ellos, ya han caducado, por poner un ejemplo. Lo sensato es coger esos 2 yogures que teníamos a punto de caducar y consumirlos los primeros. Pero el resultado de todo este tipo de cosas, de alimentos que no nos gustan, alimentos que se estropean en el transporte, que no compramos directamente, lo que provoca es un tercio de la comida que se nos estropea. Y aquí viene una vez más ese conocimiento, donde casi lo pondría como el mejor de los ejemplos de nuestras abuelas. Primero, la comida que está en un plato siempre se come. Hay que comer variado, dentro de las posibilidades económicas de cada uno de nosotros. Y luego, cuando la comida empieza a no parecer estéticamente tan interesante o nos sobra algo de comida, eso no se tira, se aprovecha. Y hacemos lo que ahora le llamamos también en un término moderno la cocina de aprovechamiento, que es pues hacer un guiso con esa cocina, hacer croquetas, es algo muy habitual, que es aprovechar lo que nos haya sobrado de lo que hayamos consumido y convertirlo en croquetas. En España tenemos prácticamente en todas las regiones lo que llamamos el gazpacho, que es aprovechar, o el salmorejo, que es aprovechar esas hortalizas principalmente que estaban un poco más feillas, esos pepinos, tomates que estaban un poco más feillos, y hacer con ello una sopa fría de hortalizas que depende de la zona, pues tienen más de un tipo, unas con pan, otras sin ella, pero que en general lo que hace es aprovechar esos alimentos que si no, pues habríamos desechado como tal. Y tenemos una gran cantidad. Una parte de ello también en otras culturas. Una pizza es el aprovechar en una masa con harina, aprovechar para poner encima cosas que pueden tener un segundo uso, restos de vegetales, de carne, de lo que depende de lo que consumamos cada uno, pero se puede aprovechar. Y como eso, la inmensa mayoría de las cosas que nuestra tradición culinaria en muchos países, y en España sobre todo, pero en la mayoría de los países, no se tira la comida, se aprovecha y se hacen tortillas, se hacen muchos alimentos que tienen ese doble uso. Estoy pensando pues algo muy típico, aunque sea muy topicazo, ¿no? Unos tacos. Pues los tacos también lo que hacen es aprovechar, aparte de la tortilla como tal, pues es un espacio donde ponemos pues, cosas que nos han podido sobrar o que podemos darle un segundo uso. Eso es una tradición que hemos tenido y que se aprovecha. Pero también en la tradición de las personas mayores, ese tipo de alimentos que pudieran quedar o aquello que ya no podemos utilizar, como por ejemplo pues, las peladuras de una manzana, un montón de las migas, el pan cuando se pone duro, en los pueblos lo que se hacía servía para dar de comer al ganado o para producir también materia vegetal o ayudar con esa materia vegetal a las zonas de cultivo. Hoy le llamamos también el compostaje, que en el fondo es lo mismo. Veo Carlos que se va levantando una mano, no sé si es para preguntar o comentar. Carlos Avellán. No sé si es posible. Bueno, pues yo continúo. Es que me parecía que Carlos Avellán estaba levantando así la mano.
Parece las preguntas van a ser al final, Miguel. Perdón. Es que como le he visto así levantando, digo, pues yo no... Vale, muy bien, perfecto. Pues decía que teníamos ese aprovechamiento. Ahora lo hacemos y de hecho, pues aquí, bueno, por ejemplo, yo tengo compostadora en casa en el que aprovechamos restos vegetales con restos de comida y nos sale un abono para nuestro jardín, pues fantástico, de una calidad estupenda. Pero, y muchas ciudades lo están teniendo también, o sea, no tiene mucho sentido que hemos perdido una parte de vida en el campo, en muchísimos entornos, y por otra parte estamos tirando restos vegetales. Aquí ahora ya en la Unión Europea y en España ya es obligatorio lo que sería un último contenedor más. O sea, decía antes, hemos comentado el de vidrio, el amarillo este de los envases, el de papel y cartón, que funciona genial, funciona estupendamente. Tenemos el convencional, el gris, el de aquello que no va a ningún, a veces tiene tapa naranja, y uno nuevo que es el de materia orgánica, que le llamamos, que es el de lo compostable, lo que podemos volver a utilizarlo. Eso tiene un doble uso ahora mismo, y es que se está obteniendo metano de origen vegetal. Por ejemplo, en Madrid, una parte importante, y muchas ciudades, en Valladolid, estoy pensando en ciudades en España y en otros muchos sitios, se recupera el gas. Al fermentar ese gas se trata de una forma, además con una tecnología bastante innovadora, y se introduce tanto para los autobuses de menor consumo, o sea, que utilizan gas natural, como para el gas de las ciudades. Por cierto, que a nivel mundial los que primero experimentaron esto y lo hicieron de una forma estupenda fueron los chilenos. Que a veces siempre pensamos que todo viene del norte. Pues en Chile es donde se hizo con gran... bueno, con atrevimiento, porque era innovador, y se aprovechó ese gas que se iba fermentando y se iba introduciendo en los sistemas de gas, o bien en botellas o bien para dar calor. Y fue Chile el que innovó con esta tecnología. Chile, no sé si hay alguien de Chile que esté viéndonos, pero tiene mucho atrevimiento e innovación en muchas cosas. Y me gusta más ponerlas en valor, cosas que no siempre vienen digamos, del norte, para entendernos, ¿no? Recientemente también Chile ha desarrollado una tecnología que ahora mismo es pionera en todo el mundo y que ya se ha ido modernizando, en la que el maíz, que sabéis que para que podamos, cuando aprovechamos la mazorca de maíz, pues la planta es grandísima y esa planta es tan húmeda que no tenía una facilidad en el tratamiento como tal, tanto para producir energía o biomasa. Bueno, pues con una tecnología innovadora y sensata, pues se está aplicando en otros sitios y ya podemos no solamente coger el maíz para la alimentación, sino que el resto de la planta se está utilizando. Y eso se hace con inteligencia de Chile, también, que es muy importante. Cuando las cabezas se ponen a pensar, piensan muy bien. Y no todo el mundo, no siempre piensan lo mismo, pensamos todos, ¿no? Tenemos capacidad de pensar y de transformar, porque entre otras cosas, si eso se queda en el campo, pues se estropea. Lo que venían haciendo nuestros abuelos en el campo, en general, aprovechar todo como se pudiera y de la mejor forma posible. La energía decía que era otro de los ejemplos. Perdón, la comida. Tenemos otro, que es la calefacción, que me parece también que es importantísimo. Aquí hemos caído en pensar que da igual cómo sean nuestras casas, que si podemos tener aire acondicionado para refrescarlas en verano o buenos sistemas de calefacción, y todos son cada vez más eficientes y mejores, sin lugar a dudas, pues para que no da igual como fuera. Y ahora empezamos a hablar de aislamiento térmico, de tener casas que no se pierda el calor o que no entre el calor, dependiendo en qué periodo estemos. Y estas son las casas que hemos tenido toda la vida en los pueblos y en todas las zonas más calurosas. Donde yo vivo, las casas tenían muros anchos, ventanas más pequeñas para que entrara menos el sol y pudiéramos condicionarnos a ello. Y tenemos diferencias importantes. Como hay cambios ahora mismo de temperatura muy importantes y de clima, pues nos estamos encontrando con algunos problemas, que son retos que tenemos. Por ejemplo, en España, pues la zona donde se baten todos los récords de temperatura es siempre en Córdoba. Hay una zona en concreto, en Córdoba, que ha llegado a 47,9 grados de temperatura, que es una temperatura muy alta. Pero es verdad que hay mayor costumbre en Córdoba, en Andalucía, en adaptarse y, por ejemplo, pues no salir entre las 2 y las 5 en verano, pues porque te puede dar algo, en tener toldos, en tener una vida más adaptada
a todo ello. Sin embargo, en el norte de España, en Bilbao, que era más conocido, es más tradicional que haya lluvias, muchas lluvias, pues allí las ventanas son muy amplias, como en Galicia, para que aprovechar al máximo esa luz del sol escasa en la mayoría de los casos. Pero en Bilbao han tenido 38 grados de temperatura. Claro, 38 frente a 47, casi 48, parece que es peor. Yo preferiría tener los 38 que los 47, pero uno está habituado en un sitio y no está habituado en el otro. Y eso es muy importante. Ha afectado más tanto físicamente como a la forma de vida en Bilbao que en Córdoba. A nadie se le ocurriría salir a correr por el campo en Córdoba a las 3 y hay gente que, como siempre lo hacía en Bilbao, porque era la hora que hacía mejor temperatura, pues iba a correr en Bilbao. Bueno, pues eso ha ido cambiando y eso dificulta también bastante. Las tradiciones, la forma de construir, pues incluso ahora le llamamos passive house, le llamamos casas ecoeficientes, le ponemos términos modernos, pero es la construcción de toda la vida con los materiales que preservan o la temperatura dentro en invierno o evitan la entrada de calor en verano, pues nos vamos adaptando. Evidentemente con muy buena tecnología, con buenas capacidades, con algunas mejoras, pero ha habido un tiempo en el que nos daba igual que las ventanas perdieran calor o no. Total, al fin y al cabo teníamos buenos equipos para hacerlo. Y ahora nos damos cuenta, y le ponemos términos más modernos, que ahí es donde está parte de nuestra cultura, la cultura también de las personas mayores. Con energía pasa exactamente igual. Cuando la energía era un bien escaso, pues lógicamente pues, se aprovechaba lo que se podía, pero estábamos hablando sobre todo de la energía vinculada a la calefacción, a poder darnos calor en las casas. La energía eléctrica la tenían muy pocos, hace varias generaciones, vamos, nuestros abuelos, y cuando la había pues era muy escasa, con lo cual había que aprovecharla como fuese. Y siempre ha sido un coste importante en el gasto cotidiano en nuestras casas, con lo cual la calefacción también tenemos todo un aprendizaje que vincula sobre todo a algo que si nos vieran nuestros abuelos pues nos regañarían, y es que en invierno tengamos una casa con tanto calor generado que lo que hagamos es estar en manga corta. Esto ocurre en muchos sitios en España en invierno, o que entremos en un banco en verano y que haga tanto frío que, porque hayan bajado tanto la temperatura con el aire acondicionado, que acabamos cogiendo un resfriado. El 20% de los resfriados, el 40% de los resfriados en España se producen en verano, precisamente por esos contrastes. Estar a 47 grados y entrar a una entidad bancaria o un supermercado en el que se esté a 19 o 20 grados. La legislación ya lo prohíbe. Toda la legislación en Europa y en España ya prohíbe ese tipo de grandes saltos, pero fijaos que no tiene mucho sentido tener frío en verano y demasiado calor en invierno, pero lo hemos tenido. Y no hace falta la legislación. Nuestras abuelas nos dirían, no, ponte una chaqueta o un jersey para estar en casa, que no pasa nada. Esto sería lo normal en todo ello. Y quizás uno de los últimos elementos en los que tenemos un aprendizaje es en el tema de la ropa. La ropa para mí es uno de los grandes ejemplos de esa cierta locura de usar y tirar que tenemos en nuestra sociedad, en la que hemos pasado, fijaos, solamente en los últimos 15 años, hemos tenido un aumento de un 40% del consumo de ropa que consumimos como población en general en el planeta. En Europa es así y en España es así. Es el mismo porcentaje, 15 años solamente. Y nos dura, en general, la mitad de tiempo que antes, es decir, nos dura un año. Hay un 20% de la ropa que compramos que ni siquiera nos la ponemos nunca. Esto es tremendo, porque nos entra a precios muy baratos y nos entra por la vista y lo compramos. En general, posiblemente algunos dirán, yo no. Bueno, pues sí, uno no. Esto es como la ropa vaquera. Jesús siempre me comenta que le pareció muy significativo cuando estuve hablando de ropa vaquera en un acto. Todos más o menos la media, tenemos un reparto tenemos como unos 5,5 piezas de ropa vaquera en Europa. Esto lo estudiaron los franceses, que estudian todo. Y además es muy importante ese dato. Y alguno dirá, yo no tengo 5,5, pues otros tienen más, pero esa es la media que tenemos entre unos y otros. Y hay un reparto muy desigual en todo ello. Y lo que hacemos es no aprovecharlo. Hemos empezado a utilizarlo, pero fijaos que ahora mismo estamos empezando a volver a introducir, de hecho nosotros lo hacemos en muchas entidades o empresas, en algo tan elemental como reparar la ropa. Se me estropea una camisa, a veces se me estropea es ponerle unos botones o un pequeño arreglo, y hasta ahora últimamente lo que hacemos es desecharla, porque total es tan barata que me compro otra.
Esto, lo que es reparar, saber arreglarlo, es una costumbre que hemos ido perdiendo. Reparar la ropa o lo llevamos a una tienda afuera o no tenemos tanta costumbre, no sabemos cómo arreglar, cómo coser, cómo reparar la ropa. Y es un elemento importantísimo, incluso para darle otra vida de otra forma. Para aprovechar una ropa que puede servir para otra persona, pues porque sea más delgada, por ejemplo, pues hacerla más pequeña, recoger un pantalón, ese tipo de cosas que antes se hacían y que ahora nos sale probablemente más barato comprarnos otra ropa, otra pieza igual, que llevarla a reparar. En las rebajas de este año aquí en España hemos encontrado pantalones vaqueros a 13 euros. Evidentemente duran un año, son de una calidad pésima y vienen del otro lado del planeta. Tienen una contaminación en todo su traslado y aparte de que lo trabajan personas que no tienen ni las garantías de seguridad, ni salariales, ni muchas de las cosas que nosotros nos pedimos a nosotros mismos aquí en Europa. Tenemos ese tipo de incongruencia. Pero hay niveles. O sea, fijaros, por ejemplo, hay un dato que yo creo que es sorprendente. En Estados Unidos, cuando hay marcas de ropa, las hay también en Europa y las hay en España. Zara, que es conocido, tiene un sistema en el que lo tienen todo tan controlado que cuando baja la demanda de una pieza de ropa, pongamos, pues eso, esa camisa, no es de Zara, pero bueno, imaginad que fuera de Zara y de la última moda, ¿no? Pues cuando empieza a bajar, lo que hacen es retirarla de las tiendas porque el coste del espacio de la tienda es muy caro y ponen otras que tengan mayor demanda. ¿Qué ocurre con las que no han vendido? Incluso con las que tienen los almacenes, pues tienen un problema, les cuesta dinero en el almacén. En Europa está mucho más prohibido eso y, por ejemplo, en este caso, Zara ha alcanzado un acuerdo que a mí me parece interesante. Ha alcanzado un acuerdo con Cruz Roja y con Cáritas y con otras entidades y les dona esa ropa. La saca de esos almacenes, con lo cual así no tiene un coste para ellos y estas entidades dan ropa de una o sea, sin usar, bien clasificada, etcétera, para poder darlo a personas que puedan necesitarlo, que es el aprovechar esa ropa, que es también esa parte de esa cultura. Pero en Estados Unidos lo que hacen, que es mucho más laxa la normativa en Estados Unidos que en Europa, lo que hacen es obligatorio que se lo den a una empresa que te asegure el tratamiento, digamos que te lo quite del medio, esa ropa. Y esa empresa a su vez se lo pasa a otra, se lo pasa a otra y acaba, parece que estoy obsesionado con Chile, pero acaba en Chile, en el desierto de Atacama, una parte importante donde podemos ver, o sea, si buscáis en internet os quedaréis sorprendidos que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de extensiones del desierto de Atacama con ropa nueva, ropa que ni ha salido de la caja, que no ha salido de la bolsa, porque era más barato, esto es incongruente del todo, quitarla de ese mercado y acabar tirándolo en el desierto, en este caso en el desierto de Atacama. Una empresa paga a la otra. Esto en Europa está hiperperseguido y no ocurre como puede ocurrir en Estados Unidos, pero es tremendo. O sea, consumimos un montón de recursos, dinero, energía, agua, producimos una ropa, no llega a venderse, volvemos a transportarla y la tiramos por ahí generando residuos. Esto es demencial absolutamente y depende, por eso también los poderes públicos tienen un papel importante y nosotros de exigencia a esos poderes públicos. En ese repaso que os decía, pues vemos cómo tiene mucho que ver esa cultura. Yo lo ubico en las abuelas, pero esa cultura nuestra, quitando esos 4 o 5 últimas décadas que nos hemos vuelto sobre todo de usar y tirar, en las que se aprovechaban las cosas y se le daban otros usos. La ropa, decíamos, hay que reducir. No puede ser que un 20%, una de cada 5 piezas que compramos no nos la ponemos. Esto no tiene ningún sentido. Tengamos dinero o no para poder tenerlo, hay que repararla, hay que darle otros usos y aquí pues vienen esos usos que ya cada vez hemos vuelto a tener, que es pues aprovechar una camiseta de algodón, cuando ya no me gusta, ya se ha estropeado, pues recortarla y utilizarla como trapo para limpiar. No parece muy adecuado que cojamos la camiseta, la tiremos o la pongamos en un contenedor para ropa y nos vayamos a una tienda a comprar una pieza de algodón para limpiar cualquier otra cosa, ¿no? Reaprovechar las cosas, incluso con cosas más modernas. Por ejemplo, ahora mismo los cepillos de dientes que nos dicen, y es razonable los dentistas, que a los 3 meses de uso nos deshagamos de él porque ya no cumple bien su función. Tenemos alternativas, pero claro, es una pieza entera de plástico. Tenemos alternativas de madera, incluso las hay muy chulas, de madera con una semilla dentro que lo plantamos y genera un árbol. Pero son más caras. ¿Qué es lo que podemos hacer con ese cepillo de dientes que ya no sirve para lavarnos los dientes, pero tiene otras utilidades? Pues hemos vuelto a recuperarlo pensando en esa visión antigua, pero eficaz, por ejemplo, para limpiar las juntas entre los azulejos, en las zonas más recónditas en la cocina, se vuelve a utilizar ese cepillo. Y si está limpio,
bien del todo, nos sirve para algo tan moderno como para limpiar pues, un teclado de un ordenador o piezas de este tipo. Es decir, que hay nuevos usos que pueden tener y que podemos seguir utilizando, o sea, reutilizando las cosas y volver a darle una siguiente vida a todo ello. Y voy a finalizar, si os parece, ahora ya hablamos como queráis, con varios retos o contradicciones, depende cómo queramos verlo en todo ello. O sea, no todo es tan sencillo. Yo intento trasladarlo con esta visión, pero nos surgen a nivel colectivo grandes retos y yo soy positivo, creo en que los problemas generan oportunidades y nos generan nuevas posibilidades. Tenemos uno importante y es que incluso esa afección que hacemos al planeta, en general, no nos afecta a todos por igual. Hay personas, hay entornos en los que el perjuicio es muchísimo mayor. Tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de las personas. Igual que la contaminación afecta más a aquellas personas que son más vulnerables en su salud, los golpes de calor, por ejemplo, que hemos tenido, pues ha afectado 5.800 personas. Murieron en España en el verano pasado porque hubo temperaturas más altas y se alargó el verano. ¿Pero a quiénes afectó? Pues a personas mayores, a personas enfermas, con problemas de tensión, con problemas de distinta tipología y a mujeres embarazadas y niños, que son las personas más vulnerables a cualquier cosa en nuestra sociedad, como es normal, ¿no? Entonces no afecta a todos por igual, pero también afecta a aquellas personas que tienen una situación socioeconómica más baja. Si uno se puede permitir tener aire acondicionado, pues lo va a pasar mejor que si uno incluso puede tenerlo, pero no puede encenderlo, porque tiene un coste económico. Si uno puede tener para poner calefacción, pues no es lo mismo que no ponerla. Y así, si uno puede comprar alimentos más sanos, no es lo mismo que los alimentos más insanos, que generalmente son bastante más baratos que el resto. Luego, eso en nuestro entorno cercano, pero si vamos también a otros países, nos encontramos con que también hay países en los que la afección es mucho mayor. Tenemos en África, donde están pagando una parte muy importante tanto de la contaminación como de otros efectos que tienen que ver con el clima en el entorno, y estamos viendo cómo les afecta mucho más. Lo que ocurre es que a veces ahí sí que tenemos un mayor distanciamiento. Solamente en Somalia se calcula que puede haber hasta 28 millones de personas pobres entre los pobres de Somalia, que ya hay que ser pobre para ser pobre entre los pobres de Somalia, que van a fallecer en los próximos años pues porque no hay cultivos, porque no hay agua y les va a afectar directamente a su calidad de vida. O sea, los pobres entre los pobres en Somalia. Lo que ocurre es que, claro, 28 millones es el 0,0008 de la población. O sea, nada que nos parezca, perdona que lo trivialice, nos parezca significativo, ¿no? Y sin embargo son 28 millones de personas, que es bastante más de la mitad de la población española, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que nos pilla más lejos. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cuando empezamos a notar también otros efectos, que legítimamente estas personas, cuando viven en esos entornos en los que no hay agricultura o no hay, o está contaminado el agua o no hay agua suficiente, emigran hacia la ciudad. Y aquí nos encontramos con un problema de justicia también. El caso más paradigmático es el de Siria, donde en 2013 hubo una sequía tremenda que acabó con el 45% del ganado y de la agricultura, aparte de una alta contaminación del agua. Esto lo que hizo es que en el campo, en Siria, como en todos nuestros países, pues tener muchos hijos en el campo era una ayuda, mientras que tuvieron que emigrar a las ciudades, que no son ciudades muy bien dotadas, ni mucho menos, y en grandísimas cantidades, donde tener muchos hijos es un problema, porque no hay para darles de comer a todos ellos, ¿no? Entonces, eso provoca en el entorno, junto con algunos conflictos que ya había entre gobierno, opositores, etcétera, provoca un montón de conflictos sociales de distinto tipo y acabó con la situación política y de conflicto de guerra que hay en Siria. Para que veáis el nivel, Siria, cuando el terremoto de Turquía, Siria también ha sido afectada, pero el gobierno sirio no permitió que hubiera ayuda hacia las zonas donde estaban estas personas, que además eran más rebeldes contra el gobierno, e incluso aprovechó para bombardear. O sea, esto ya no tiene color. ¿Qué hacen todas estas personas? Legítimamente emigrar y marcharse donde no, si no tienes para comer o dar de comer a tu familia, pues te marchas.
como es normal. Y se calculan entre 80 y 90 millones de refugiados por cuestiones ambientales o climáticos en el 2050, pero tenemos ya una gran cantidad. Aquí es donde Europa empieza a darse cuenta de que también lo que hace tiene repercusión en otros países. Ya no vale tirar la basura en África, que no se notaba, sino digo la basura en general, ¿no? Contaminar, etcétera, y tiene una repercusión que nos afecta directamente. Tenemos un problema, un conflicto de percepción social, distinta índole, precisamente con ese tipo de refugio que tenemos. Con lo cual hay una cuestión también de justicia o de equilibrio en todo ello. Luego otro importante es que nos está afectando a la salud. Hay un montón de componentes que tenemos en nuestro entorno cotidiano, como pueden ser los plásticos, principalmente los microplásticos, que es lo que no vemos, son plásticos, microesferas de menos de 5 micras, que nos están afectando también nuestro sistema alimentario, especialmente en la pesca. Una parte importante del pescado que consumimos, nosotros vemos en televisión más las islas de plástico, pero más importante que eso es esos microplásticos que se confunden con el plancton, que una parte importante del pescado lo tiene incorporado, nosotros lo comemos y pasa a nuestro sistema también de salud. Y en este caso el plástico, esos microplásticos, tienen unas funciones que se les denomina disruptores endocrinos, que viene a ser, sabéis un poco dicho, os he explicado que en nuestro organismo tenemos toda una serie de sistemas de comunicación donde, por ejemplo, si tengo calor, pues el cerebro da las órdenes para que el cuerpo sude. Y esto tiene sus códigos. Con los disruptores endocrinos lo que hace es interrumpir esa comunicación y hace pues, que los riñones no funcionen correctamente, el páncreas no genere azúcar cuando he consumido mucho, perdón, no genere, disculpadme, no me viene, se me ha ido el nombre, pero que consumo mucho azúcar y no genera insulina, perdón, para tratarlo y genera de mala calidad, por poner ejemplos. Bueno, pues estos disruptores endocrinos están afectando y una vez más a personas más vulnerables desde el punto de vista de la salud. Quiere decir que también hay una afección clara a la salud. Y aquí ya hay quienes cogen y dicen, bueno, pero total, la tecnología y el conocimiento va avanzando y todos estos problemas se irán arreglando poco a poco. Y es verdad que la tecnología y el conocimiento ha permitido grandes avances, como por ejemplo la generación de energía eléctrica con sistemas no contaminantes, con sistemas mucho más eficientes y más baratos. Hoy en España, por ejemplo, la energía eléctrica entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, su coste era cero, lo cual es fantástico, gracias a la alta presencia que tenemos de sistemas de energías renovables. Prácticamente el 50% de nuestra energía eléctrica ya la generamos con energía renovable, eólica y fotovoltaica, con un gran avance en los últimos años y con conflictos también en el entorno donde se hace, porque, bueno, todo hay que equilibrarlo, ¿no? Pero eso sería, si queréis, otro debate. Pero una de las preguntas es si la tecnología y ese conocimiento va a permitirnos corregir y revertir aquellos efectos que ya hemos causado. Muchas veces es como imaginad, y perdonad la broma, un asesino que dice, bueno, me comprometo a no asesinar a partir de ahora. Bien, pero ya se ha asesinado con anterioridad, ya hay un efecto causado. Me puedo comprometer a no contaminar a partir de ahora, pero ya hay una contaminación producida en la atmósfera, en el agua, en las tierras, y tenemos que avanzar no solamente en cómo reducir eso, sino también en cómo reparar aquello, si es que lo es, reparable, que ya hayamos producido. Y aquí hay algunos aspectos que no lo son al 100% y le denominamos ahora resiliencia, que viene a ser lo que decían nuestras abuelas, nuestros abuelos, adaptarnos a lo que hay. Si hay poca agua o está contaminada, tenemos que adaptarnos ya a ello. Ya no es una cuestión de voluntad. Podemos comprometernos a gastar el agua de forma eficiente a partir de ahora, pero ya hemos provocado una serie de contaminación en el suelo, en las aguas, etcétera, y aquí es donde tenemos esa capacidad de adaptarnos. Ya no solamente es a futuro, sino que ya hemos provocado una serie de daños. El comentario que hacía de los asesinatos, aunque quede muy así, pero es eso, o sea, uno ya ha causado un mal y eso hay que repararlo o aprender a convivir con ello. Y eso ya lo tenemos. Yo muy en grandes líneas, son las 8:22, he hablado todo de tirón y quería trasladaros eso, o sea, quería daros esa reflexión, recordad un poco de el papel que tenemos como sociedad, dar valor a las personas mayores, pero darnos valor a todos, aumentar esa percepción de trabajar nuestro pequeño entorno, nuestro yo, para trabajar un poco más ese entorno más abierto, la repercusión que puede tener
cómo lo que ahora llamamos en muchos términos modernos, reciclaje, economía circular, etcétera, etcétera, pues es las enseñanzas o la cultura que hemos tenido tradicionalmente desde la edad de los metales a siempre, aprovechar todo lo que podamos. Lo visualizo en nuestros abuelos, nuestras abuelas principalmente, y como ahora estamos empezando a darnos cuenta de que tenemos que volver a ese tipo de sensatez, de buenos criterios que nos permitan pues, hacer las cosas bien, sin perder para ello calidad de vida y probablemente en muchos aspectos mejorando nuestra calidad de vida, pero preocupándonos también por nuestro entorno más cercano. Y algunos retos que tenemos, como la afección que hay a la salud, la injusticia que provoca también tener esa visión y la reparación de aquello que ya hayamos causado. Y bueno, pues este era un poco todo el enfoque. Y ahora ya como me digáis, pues quedo pendiente de comentarios y de preguntas, lo que a vuestra disposición. Muchas gracias, Miguel. Ha sido muy completo, muy documentado también y con algunas cosas muy concretas que nos sirven, ¿no? Sí, muy bien. Lo de la ropa a mí me ha tocado, ¿no? Efectivamente, es que yo lo hago, ¿no? Pero que veo personas que... O regalar también. Regalar. Sí. Yo he vivido en Egipto y hay muchas personas que necesitan ropa, ¿no? En África y podríamos organizar eso. Pero también aquí en España, en Europa, hay personas que necesitan, ¿no? Bueno, pues... Incluso, fíjate, perdón, si me permites, disculpa, un término que no he Sí, utilizado, adelante. Sí. que en esto, por ejemplo, sí que le doy un valor a la gente joven y es el aprovechar la ropa de segunda mano. Hasta hace poco, la ropa de segunda mano en España, culturalmente, solamente le damos un cierto valor a la de los niños pequeños, los bebés. Cuando nace un bebé, te regalan tanta ropa, incluso te pueden regalar ropa para invierno y luego ya cuando llega el verano ya no les sirve, que estaba bien visto compartirla con otros. Pero el resto no, era un poco como de segundo nivel. Hoy los jóvenes, hay una red estupenda de tiendas de segunda mano, de intercambio de ropa, no solamente es para aquellas personas que lo necesitan, sino darle un valor, o sea, porque incluso puedo haberme comprado algo que no me guste, o que ya no me guste, o que me lo he puesto bastante y te lo cambio por esa chaqueta que tú llevas. Eso ya lo estamos convirtiendo en un valor, o sea, que también hay aspectos culturales que los jóvenes han metido y que ahora mismo no pasa nada con coger y decir, ves esta camisa, me la ha dado un amigo y yo le he dado a cambio no sé qué. O lo he comprado en una tienda de segunda mano, que es aprovechar y darle el mayor uso posible a la ropa. Para eso es importante que la ropa sea buena, que tenga una cierta calidad, que no es esa ropa, no es ese pantalón vaquero de 13 euros, que ese, si me lo pongo yo, no te va a valer para ti. Sí. Perdona que haya metido ese valor. No, es que estás aquí por eso, ¿no? Así que gracias. Dejo la palabra alguien, Jesús, no. Si dice Jesús, si tuviéramos que ayudar a otros a comenzar a ser más ecologistas, algunos tips sencillos para ayudar a otros a comenzar a ser más ecologistas. Sí, yo he mencionado algunos relacionados con la ropa, con el consumo de agua, con la movilidad, también es muy importante. Fijaos que yo creo que hay un gran avance y a veces hay mucho agorero en todo ello, pero hay un gran avance con el consumo de energías renovables, con los vehículos más eficientes. Por ejemplo, pensemos que siempre que me compro una lavadora es más eficiente que la anterior, por lógica, ¿no? Veo una lavadora, un coche, cualquier cosa. Incluso cada vez incorporan tecnologías como los vehículos eléctricos, pero no son asequibles para todo el mundo. Hay quien coge y dice además, ya, pero es que las baterías necesitan metales muy complicados. Aquí sí que estamos avanzando. En España, el coche, digamos, más ecológico que lo tenemos metido en nuestra cultura y en toda... Bueno, en Estados Unidos y en Europa era el Toyota Prius, de los primeros que salieron, ¿no? La batería del Toyota Prius era una batería así de grande y costaba 12.000 euros y duraba 10 años. 8 años. Hoy ocupa un tercio, vale 5.000 y nos dura 10 años. Las tecnologías van mejorando en muchos aspectos, pero por encima de todo ello, lo importante es desplazarnos, pues si podemos, en transporte público, ver cuántas veces podemos ir andando. En España el 80% de las veces que utilizamos el coche privado es para distancias de menos de 2 kilómetros. Luego podemos ir andando sin ningún problema en muchos de los casos. Entonces, a veces es pararte a pensar y esos tics es lo que yo suelo contar en televisión, ¿no? Pues como decía, el uso de la cisterna, la ducha, etcétera, la ropa, la comida, esos tics, sobre todo, a veces digo, si tienes alguna duda, pregúntale a tu abuela,
que te va a decir cómo es lo más sensato. Pues, por ejemplo, que las luces, aunque sean LEDs, no pueden estar encendidas si no hay nadie en esa habitación. No tiene ningún sentido. Pues gracias, sí. Pues como tips para convencer a los demás o hacerlos más conscientes, dice Leonora, tenemos que desarrollar conciencia de lo que causamos con nuestras acciones o enseñar a los hijos educación ecológica y enseñarles a través del ejemplo. Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo me quedé con una historia que a lo mejor puede hacer gracia, pero hace varios años estaba en una terraza sentado y estaba una pareja normal, ¿no? Un padre, una madre y un niño, y entonces el niño estaba tomándose un helado y cuando termina le dice a la madre, mamá, ¿qué hago? ¿En qué contenedor tiro el helado? Y yo pensé, bueno, esto ya es el colmo. Y le dice la madre, dice, no seas podemita, en España es pues, de Podemos, del entorno dice, no seas podemita, tíralo donde sea, ¿no? La madre lo que hizo fue cambiarle. Ese niño que le habían enseñado en el colegio que todo había que reciclarlo, la madre que le dijo, eso es una tontería, haz lo que quieras. La madre era una cuñada en este caso, con lo cual el papel que tenemos de educar también o de cambiar las formas en nuestro entorno de una forma amable es importantísimo. El poder, pues eso, reciclar, poner en valor a quien lo hace, que eso también es muy importante. Por eso me gusta decir que son las personas mayores los mejores, no son cutres, son fantásticos. Entonces es muy importante trabajar y concienciar en nuestro pequeño entorno, que no es una tontería. Exacto, sí. Dice Norberto que la basura no me llega a la puerta de mi casa, me da igual lo que haga el resto, un comentario que he oído muchas veces, ¿no? Que si no le toca, pues es verdad, Sí. porque si no nos toca personalmente nos cuesta tomar conciencia, ¿verdad? Lo que no vemos no nos preocupa. De hecho, en muchos ayuntamientos el coste real, el coste importante, no son los contenedores, sino los camiones que lo llevan a la planta. Pero yo con tal de que me quiten la basura del medio, me da igual qué ocurre con ella. Y eso es uno de los grandes... pero bueno, la basura y muchos problemas que tenemos, ¿no? Yo sí, mientras que abra el grifo de mi casa y salga agua, a mí esto que me dices de que hay gente que no tiene agua potable, pues bueno, pues será verdad o no. Incluso si me quiero sentir mejor, lo niego. Claro, es lo que no vemos, no le damos valor. Y por eso es muy importante la labor que tengamos en nuestro entorno, en crear conciencia, como se decía, estábamos comentando antes, en concienciar. Y para eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Cuántas cosas que yo haga tienen que repercusión en otros, aunque yo no lo vea. Pues sí. Adelante, Norberto. Hola, buenas tardes. Mira, Hola, buenas tardes. en la isla donde yo vivo, en Gran Canaria, en las Islas Canarias, un chico se trajo 2 huevos de serpiente a Gran Canaria, las crió y como se hacían demasiado grandes, las tiró a un barranco. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el cabildo de la isla se ha gastado millones y millones de euros para erradicar una serpiente, que es la serpiente californiana, que está, que está invadiendo toda la isla. ¿Qué te parece? Tremendo, pero y tenemos muchos ejemplos de ese tipo, y en una isla se nota más pues porque es un microentorno, ¿no? Pero tenemos muchos ejemplos y sobre todo, fíjate, aquí tenemos más movilidad, entonces que haya algún intercambio de especies de una zona a otra es casi inevitable, pero cuando es una cuestión de pijos, si se me permite el término, ¿no? Le decías, traigo unos huevos y cuando crecen, dice, yo no lo quiero, y lo mismo que la basura, me lo quito del medio y crea otro problema a otros. Lo tenemos aquí en la península, lo tenemos mucho, no sé si en otros sitios, con lo que se llama la cotorra argentina. Es una especie invasora tremenda que tiene, primero, para poder crecer, necesita cargarse los nidos y todos los demás entornos de otras aves. Y tiene un problema incluso para la vida, y es que un nido de cotorra argentina, aparte de que molestan muchísimo el ruido que hacen y tal, pero el nido puede pesar entre 100 200 kilos. Entonces esto, claro, en un parque, en una zona por donde transita gente, puede suponer que se cae y matar a alguien, como ha pasado, con lo cual hay que quitarlos. Eso tiene un coste tremendo, tremendo. Hay multitud de especies que, yo digo que hay algunas, pues, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay determinado tipo de moluscos que han venido adheridos a los cascos de los barcos y como transitan de un lugar a otro, en Canarias tenéis bastantes también, lógicamente por la comunicación por barco que tenéis, y que han llegado y se han quedado allí. Bueno, digamos, yo aquí esto
afecta, evidentemente, pero no hemos sido tan conscientes de ello. Digamos que no ha habido una mala intención. Lo de esta persona que trajo esos 2 huevos, pues no digo que tendría que pagarlo porque no tendrá dinero suficiente, pero tenemos que acabar pagándolo todos. Y pagándolo todo significa que dinero que tenía que tener otro uso, acaba teniendo un uso absurdo en todo ello. Y sí que creo que esa es la gran diferencia. Hay una cuestión ética, además, en todo esto. O sea, uno no puede traerse un animalito de otro sitio porque le parezca gracioso y soltarlo cuando le dé la gana. Esto no es normal, no lo es. Entonces tenemos que, primero, exigir que las normativas, aprendamos de ello, castiguen como castigan, pero que haya más inspectores, por ejemplo, algo que no hay tanto. O sea, muchas veces las leyes son buenas, pero luego no hay quien inspecciona, con lo cual te lo puedes medio saltar. Aquí, por ejemplo, pues Seprona, que es el organismo de la Guardia Civil, funciona muy bien en ese sentido, pero bueno, tiene los efectivos que tiene. No puede vigilar, tampoco pueden entrar en todas nuestras casas continuamente. Hay una parte de conciencia, hay una parte de normativa y luego tiene que haber una parte de legislación que te caiga una multa que te pasas, porque no tiene ningún sentido, no lo tiene. Y hay cosas en las que hay que ser duros, no solamente hay que concienciar. O sea, esa persona me da igual si estaba concienciada o no, tiene que pagar por lo que ha hecho, no lo hará. Interesante, sí. Pues Leonora parece que está haciendo mucho porque nos propone también de tener sus propios huertos orgánicos, cuidar nuestros jardines y no al uso de químicos para plagas. Sí, eso es evidente. Después, José Antonio Miras nos dice, la ecología como ciencia recomienda al vegetarianismo y pregunta también qué es la ecología profunda. Lo del vegetarianismo es muy importante, es un muy buen argumento, más allá de otros argumentos éticos, ¿no? De no comer animales por el perjuicio que pueda causar, pero además es que, primero, yo muchas veces, personalmente yo soy vegetariano desde hace muchísimos años, no estoy de acuerdo me cuesta creer en las prohibiciones, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver con hábitos, prefiero que uno se conciencie, pero hay gente que dice, es que yo tengo que comer carne. Bueno, comemos el triple de la carne que necesitamos, con lo cual como mínimo podemos reducir esos 2/3 de carne, pero evidentemente tiene un impacto tremendo. Ahora mismo, tanto la parte importante de la desforestación que se produce en el planeta no es para producir madera, sino para producir zonas de cultivo, principalmente para soja y otros alimentos, para el ganado que alimenta. Estamos consumiendo mucha más carne en general en el planeta que la que necesitamos, con lo cual estamos acabando con zonas importantes de bosque, estamos acabando con unos altos consumos de agua y al mismo tiempo estamos también produciendo un montón de residuos. Luego tenemos una contradicción, ¿no? Que ahora incluso algunos dicen, bueno, pero es que las vacas, le echamos la culpa a las ventosidades de las vacas, que son metano principalmente y CO2, pues son las vacas las que afectan al planeta. Bueno, claro, si hubiera el número de vacas normales, no el número tan tremendo que tenemos de vacas producido porque nosotros queremos consumirlas. Con lo cual, una vez más, está el ser humano detrás. O sea, la culpa de deforestar el Amazonas no es de las vacas, es del ser humano que deforesta para que las vacas puedan tener comida para poder exportar esa carne. Yo creo que tiene toda la lógica. Primero, la tiene ética, pero la tiene sobre todo la lógica de que estamos cargándonos mucho de nuestro entorno natural. Entonces, el vegetarianismo tiene sentido per se, pero también lo tiene desde el punto de vista del planeta. Bueno, gracias. Pues yo tengo una pregunta. Me imagino que tú conoces nuestra organización. Si estás aquí, por lo menos un poco de nombre, ¿no? La Red Sí. para la Fraternidad Humana. Y pues nosotros, igual que la sociedad, pues tenemos miembros de nuestra asociación que están más convencidos, más concienciados de la ecología, del medio ambiente. Y de toda vida siempre hemos trabajado sobre la ecología humana, lo que llamamos el trabajo interior y personal. Y entonces hemos empezado poco a poco, tenemos un huerto ecológico que se está haciendo en el Arran de Madrid, tenemos unas acciones así, pero tú como especialista, ¿qué nos podría recomendar como asociación? ¿Cómo podríamos llegar más a la sociedad en este ámbito de la ecología? ¿Qué podríamos aportar nosotros, de tu punto de vista? Sí, mira, no podíamos tener una ecología social, si lo podemos llamar así, o colectiva, o sin que tuviéramos la ecología humana, ¿no? Quiere decir que hay un primer paso importante, sin que uno tenga conciencia de su papel en el planeta o en la vida,
yo creo que no podríamos actuar de otra forma, con lo cual ese primer paso es imprescindible. O sea, tenemos que ser coherentes. Hay veces que muchas veces criticamos o es más fácil dar consejos que aplicárselos uno, ¿no? Y con lo cual deberíamos de tenerlo. Hay acciones de ese tipo que has planteado que están muy bien. Yo sí que creo que cuanto más podamos llegar a más gente concienciando, que decir, generando foros, diálogos, debates, y a veces sin pensar que uno tiene la razón absoluta. Hay soluciones que a mí me pueden parecer mejor y a ti te pueden parecer que no son prioritarias o más adecuadas, y además muchas generan incongruencias, con lo cual potenciar que haya espacios donde también haya diálogo es muy importante. O sea, por ejemplo, con el tema que habíamos hablado antes del vegetarianismo, yo lo tengo claro, pero también es verdad que mueve una parte importante de la economía de mucha gente a pie de calle, ¿no? O gente en muchos entornos. Tenemos que ver también que nuestras acciones, por una demanda con las gafas puestas en la ciudad, no afecten a otras personas. Y tenemos que buscar procesos de transición. Por eso le llamamos también la transición ecológica, porque no es pasar de 0 a 100, sino que hay procesos y tenemos que, yo os diría, yo propondría que pudiéramos o que pudierais abrir esos procesos de diálogo entre puntos de vista que pueden ser contrapuestos o que necesitamos ajustar. Nos pasa con la implantación de las energías renovables. Las necesitamos, sí, sin lugar a dudas. Incluso la guerra de Ucrania ha demostrado que tenemos que tener cada vez más la producción cercana de energía para que no sea un arma utilizado por determinado tipo de conflictos, un arma política, ¿no? Como tal. Pero no todo vale, no podemos ponerlo en algunas zonas donde condenamos a algunas personas a que se tengan que ir de allí. Tenemos que buscar también contraprestaciones. Hay gente en el norte, por ejemplo, de España, que les estamos diciendo, vamos a poner las energías renovables, piensa en el planeta. Sí, ya, pero también piensa tú en mí, que es que yo tengo aquí agricultura, ganadería. O sea, tenemos oportunidades y retos, y el diálogo me parece muy importante. O sea, tenemos que hacer cosas, evidentemente, pero tenemos que ir también generando esas posibilidades de diálogo, que son las que potencian el aprovechar lo mejor de cada uno. Y estamos en una sociedad, si se me permite, que cada vez está teniendo más el enfrentismo. O sea, yo tengo razón porque voy contra ti, o tú contra mí, perdona que te utilice, ¿no? Y probablemente tengamos razón, parte de razón los dos. Tu experiencia es buena, la mía también. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un entorno rural. Tenemos un problema, somos muchísimos en el planeta, 8.500 millones de habitantes, con lo cual yo creo que el diálogo es muy importante. Yo potenciaría diálogo. Muy bien, me gusta tu enfoque, es muy acorde a cómo vemos las cosas y cómo queremos hacerlo. Muchas gracias. José Antonio Miras insiste, porque no contestaste, creo, ¿no? ¿Qué es la ecología profunda? La ecología profunda. Sí, no lo conozco en profundidad, aunque sea jugando con la palabra. Yo siempre lo he asociado a la visión que decía de ese punto de equilibrio entre el ser humano y su entorno, y también en esa visión, digamos, de relación con el planeta, de relación directa, formamos parte de ello y de equilibrio con las otras especies. Es mi visión, o sea, mi valoración, que no quiero decir que sea la que hay. Muchas veces seguimos pensando, igual que decía, que con los ojos de la ciudad condicionamos el campo, también con nuestros ojos como ser humano condicionamos al resto del planeta. ¿Cuántas veces decimos, es que si esto sigue así, el planeta se va al carajo? No, la especie humana, el planeta continúa, como ha continuado a lo largo de la historia. Es más, le vendría muy bien que no estuviéramos. Pero como yo formo parte de la especie humana, pues no me gusta esa posibilidad, ¿no? Yo no creo que sea bueno el planeta que yo no esté. Me gustaría poder estar también en el planeta y que yo pueda cambiar. Entonces, para mí, tiene que ver con esta parte que estamos hablando del yo interior. Y por eso os he hecho varias referencias también a que, siendo importante trabajar el yo interior, tenemos que trabajar en abierto. Pero no podríamos trabajar en abierto sin haber trabajado inicialmente nuestro yo interior. Bueno, todo tiene mucha interrelación. Es como yo lo asocio. No digo que sea el término utilizado, pero sí en algunos autores lo utilizan en esos términos, en algunos espacios, y yo desde luego lo asocio mucho más a eso. A una interrelación con el entorno y también con cierto punto de modestia. Sí, la modestia me parece un término muy adecuado. Sí, muchas gracias. Pues le honor comentar también que compra sus frutas directamente al mercado de los vendedores y limitar sus compras en supermercado también es algo
interesante, ¿no? Para fe. Sí, nosotros estamos en una cooperativa ecológica y lo que hacemos es, somos 25 familias como mucho, y lo que hacemos es comprar directamente a los proveedores. Eso te asegura además, primero, que es de proximidad, no se queda el dinero, digamos, entre medias en todo el recorrido, y estamos consiguiendo además precios estupendos, como si compráramos, o sea, una diferencia abismal, pero compramos productos de todo tipo con mucha calidad y al mismo precio que si lo compráramos en una gran superficie, porque directamente va al proveedor. Pero eso también exige cambios culturales de algunos de ellos. En la cooperativa en la que estoy sí que se comercializa con carne, digo, nosotros no compramos, pero es un ejemplo que me gusta. Para los que conozcan, estamos en Madrid y está la Sierra de Madrid, el Parque Nacional de Guadarrama ahora, pero es la sierra de toda la vida del norte de Madrid, y también es el sur de Segovia, Ávila, de Segovia principalmente. Tenemos un ganadero que es de la ladera segoviana, que lo que ha hecho ha sido adecuarse, funciona muy bien en redes, su ganado pasta sin contaminantes ni nada, y tú le haces el pedido directamente y te lo lleva, ¿no? Directamente como tal. Y tenemos los otros ganaderos de la ladera de Madrid que se preocuparon, los pastos son los mismos, el terreno es el mismo prácticamente, pero ellos se preocuparon más en vender sus productos, su carne, a los Carrefour, a las grandes superficies. Hoy les va fatal, mientras que al otro le va estupendamente, porque se ha modernizado, porque ha pensado también, ha ido avanzando. O sea, no vale en muchos aspectos el de siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así hasta que han entrado en juego otros factores. Entonces, sí, es muy importante poder consumir directamente la compra de cercanía y de esos productos que eliminamos intermediarios. Pero genera otro problema de justicia, y es que, por ejemplo, si lo hacemos desde una visión solamente de España, es lo más sensato desde el punto de vista ecológico consumir productos, por ejemplo, de alimentación, sobre todo de nuestro primer entorno, ¿no? De nuestro entorno más cercano, incluso entorno europeo. No es lo mismo consumir un producto de Francia, ya que el francés, que viniera de Uruguay. Pero lo que es cierto es que tenemos muchos países que la parte más importante de su economía es la exportación de productos alimenticios básicos. Con esta actitud, que es buena para el planeta, sin lugar a dudas, y que además apoya y ayuda a nuestros agricultores y elimina intermediarios, lo que estamos también haciendo es restringiendo unas posibilidades de desarrollo socioeconómico de otros países que son grandes exportadores de grano o de otro tipo de alimentos. Esas son esas contradicciones que tenemos que ir ajustando. Por eso decía que era tan importante el diálogo, porque está muy bien, pero también hay que ayudar a otros países que tienen otras situaciones y que realmente siguen necesitando exportar grano, frutas, etcétera, etcétera. Muy bien, muy interesante, sí, la huella ecológica, ecología social y todo eso es sostenible. Estamos en el tiempo casi. No sé si hay algo más importante para preguntar o una inquietud de último minuto. Sí, Aquí sí, porque yo ponen... estoy viendo aportaciones en el chat que son Sí. muy interesantes. Son más que preguntas, son reflexiones que estoy viendo y que supongo que todo el mundo puede ver, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy viendo lo de la cantidad de azúcar, sal, grasa saturada, y en el fondo es todo. O sea, que consumimos mucho de muchas cosas y algunas más condicionados por un mercado que por la realidad, y lo tenemos, ¿no? Y yo creo que, no sé si va a quedar luego el chat, que a lo mejor, porque yo incluso me gustaría, porque seguro que hay muchas cosas que aportan muchos amigos y amigas que yo también, vamos, que nos no son útiles para todos, ¿no? Sí, dice Norberto, el problema es que la agricultura ecológica es más cara que la convencional. La gente no lo entiende y sigue comprando al establecimiento más barato. Yo lo leo para que se quede en la grabación. Ah, perfecto. Sí, pero decía, por ejemplo, en la experiencia esta nuestra, nos está saliendo más barato el poder comprarlo. Y también hay que tener en cuenta, una vez más, me gusta poner esas contradicciones, que hay algunos productos que son más caros, y eso es verdad, ¿no? Más sanos, más ecológicos, pero que hay personas que están en una situación económica que no pueden permitirse más que comprar lo más barato que puedan tener en su entorno, sabiendo que comen mal. Sabiendo que o sea, el aceite de girasol es más barato que el de oliva, pero es que es mucho más caro el de oliva. Hay gente que puede permitírselo y gente que no. O sea, tenemos también ahí una serie de problemas. Por eso, también las cuestiones que están ligadas con medio ambiente, con salud y con alimentación, afecta una vez más a los más vulnerables. Y los más vulnerables económicamente no tienen la mejor alimentación posible. Esto es así, con lo que tenemos que ajustar muchos aspectos de
de todo ello. Y la incongruencia, a veces me gusta decir que si viniera un extraterrestre, pues se quedaría sorprendido, vería que uno de los principales problemas del mundo, primer mundo, como le llaman algunos, ¿no? Pues Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, es la sobrealimentación, y en cambio en otra misma parte del planeta el gran problema es la menor alimentación o la falta de alimentación. Pues cualquier extraterrestre diría, oye, repartíroslo un poco. Bueno, pues ahí hay una solución también. Muchas gracias. A mí también me ha gustado mucho la conferencia. He estado muy atenta con los tips y todo. Gracias. Me gustaría compartir también en casa. Hace tiempo visité a una amiga y en su casa, ella es española, y en su casa ella reutilizaba ponía un barreño grande para reutilizar el agua de la ducha cuando ella se duchaba. Y lo copié y lo llevé en práctica. Y luego, además, en casa lo que pudimos hacer es que cuando vivíamos en Egipto podíamos, la manguera que no estaba pegada, la podíamos sacar para reutilizar el agua de la lavadora y utilizarla para el váter. Y ahora también encontramos en Francia, cuando venimos al apartamento donde estamos, que podíamos hacer eso. Entonces la seguimos reutilizando y es bastante agua que podemos usar para el váter y viene genial. Vale. Mira, es un aprendizaje además que marca las distintas posibilidades. Hasta hace poco hay un sistema en las duchas, que es donde más perdemos el agua, en la ducha, que son unos termos que se colocan, digamos que sale el agua cuando ya la temperatura es la que hemos marcado, ¿no? Y ahí estamos evitando una parte importante. Hasta hace poco costaban 100 y pico euros, 90, 100 de media. Ahora ya, mira, una empresa francesa, pero cercana a todos, Leroy Merlin, lo tenemos por unos 34, 30, 34, 35 euros, más asequible. Pero el truco asequible para todos es poner un cubo, y entonces hasta que salga la temperatura que me gusta lo voy llenando, y primero lo vamos a utilizar allí mismo en el cuarto de baño para la cisterna, y segundo nos sirve para fregar, nos sirve para las plantas, porque es agua que podemos utilizar, y nos daremos cuenta además nos sirve para concienciarnos la cantidad de agua que dejábamos pasar, ¿no? Directamente. Entonces ese es un muy buen ejemplo, incluso aprovechando, y perdonad por los tics, siempre hay veces que pregunta a la gente, damos por hecho, es mejor desde el punto de vista ambiental la ducha que la bañera. Yo digo, bueno, depende. Si es la ducha de un adolescente de 25 minutos y una bañera a mitad de llenado, yo prefiero la bañera, ¿no? El bañarte, depende de cómo lo utilicemos. Y aquí sí que, volviendo a esa parte de aprender unos de otros, nosotros estamos trabajando con un centro que me encanta, que es un centro de atención a refugiados, ¿no? En España. Y entonces, claro, hay refugiados de distinto tipo. Y trabajamos en la parte medioambiental, o sea, nos han encargado tanto el cambiar los hábitos del propio centro, la tecnología, etcétera, como el ayudar a la gente. Claro, tenemos, por ejemplo, los refugiados de Ucrania, que son los máximos expertos en no perder el calor de una casa por el frío que hacía allí, ¿no? Aparte que tienen unos conocimientos técnicos, generalmente es gente muy cualificada. Y estos, digamos, se vanaglorian todos tenemos nuestro propio ego, ¿no? Se vanaglorian de que ellos son expertos en eso. Sin embargo, la preocupación por el agua es ninguna, porque nunca han tenido problema. Los sirios son los máximos expertos en optimizar el agua, porque nunca lo han tenido. Ahora tienen menos, pero nunca lo han tenido, ¿no? Entonces los sirios, como en Egipto, como decías, nos enseñan perfectamente cosas que nosotros ni caíamos, cosas cotidianas, que son esto, aprovechar el agua. Pero ¿qué tendremos con el paso del tiempo? Doble circuito de agua, con toda seguridad. Un agua para beber y otro agua, pues el agua sucia, digamos, o menos limpia, pues para el retrete. Parece lógico que hagamos eso, ¿no? Que podamos reaprovecharla. Pero el conocimiento de un sirio, el conocimiento de un egipcio, es que viene ya de serie, es que toda la vida lo han hecho así. Entonces, a veces nos creemos en el mundo occidental que somos los listos del mundo y nos dan sopas con ondas algunos. Bueno, pues unos en agua, otros en otras cosas. Hay que viajar más, si se puede, y preguntar más a los demás. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Vale, gracias. Ya estamos en el tiempo. Pediría si quieres darnos una conclusión para esta charla, ¿qué dirías? Pues lo he dicho creo que un par de veces, pero era si tenéis alguna duda. Primero hay muchos tics y cosas así de lo cotidiano que podemos tener. Modestia aparte, si me buscáis, estoy en redes y hay muchos de los vídeos de todo esto. Pero si tenéis una duda de verdad, preguntad a vuestra abuela. O pensad qué haría mi abuela en este caso. Y veréis cómo que es la sensatez. Pues eso, no dejar las luces encendidas. Si es que a estas alturas de la vida tengamos que recordar eso, ¿no? O no dejar Por ejemplo, otro truco muy importante. Perdonad, este sí que es de abuelas. Muchas veces nuestro ritmo de vida nos hace que y está bien, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana abrimos las ventanas para ventilar la casa.
un piso de unos 100 metros cuadrados con 10 minutos ha ventilado al completo. Pero no es lo mismo ventilar en invierno que en verano. En verano nos conviene hacerlo a primera hora porque la temperatura exterior es más fresca y entonces refrescamos la casa y cerramos la casa. En invierno nos conviene más hacerlo hacia el mediodía porque la temperatura exterior es algo más caliente y nos permite poder calentar la casa. Esto es la aplicación de la sensatez y puede ser un buen ejemplo. No hace falta tener un equipo para una cosa o para la otra, es mirar qué temperatura hace, mirar dónde está el sol, secar la ropa con el sol, mejor que tener una secadora, por supuesto. Bueno, pues estas cosas cotidianas. Con lo cual, eso sí, yo si pusiera un titular, casi es el titular que había puesto, era: si tienes alguna duda, pregunta a tu abuela. Muchísimas gracias. Vale, pues Muchas gracias. te damos un millón de gracias por todo lo que nos has aportado hoy. Ha sido realmente muy interesante. Te aplaudimos, sí, Norberto, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y entonces ya pues difundiremos esta grabación hacia todos los que pueden en nuestra organización verlo y esperamos que dé frutas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Y vosotros por esperamos vuestro trabajo. verte pronto otra vez. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos.